Bien, buenas tardes, un gusto saludarles, estimados estudiantes, en este nuevo día para poder avanzar con el curso denominado Estrategias de Marketing para Emprendedores. Quizás muchos de ustedes no estuvieran en la clase de ayer, pero vale recordar estas cosas, ¿no? Es importante que tengan una asistencia por lo menos del 70% para poder aprobar el curso. ¿Qué significa esto? Que si es que no pueden estar, obviamente, en la clase sincrónica, a esto se denomina sincrónico, pueden hacerlo de manera asincrónica. Para esto, las clases quedan grabadas en la plataforma de Zoom, donde ustedes pueden acceder y volver a verla si es que no pueden conectarse. Para esto, se ha implementado de cierta forma para garantizar que así como ustedes están aquí en el tiempo correcto, que será cerca de 2 horas, atendiendo constantemente, así mismo lo hagan las otras personas. Por eso solicito encarecidamente no pasarse las claves de seguridad que se dará durante la charla. Son 4 palabras de claves de seguridad que deben colocarlas de manera correcta, ¿no es cierto? Conforme se ha hecho el día de ayer. Las personas que no envíen ese registro de asistencia o que tengan, o sea, de 10 asistencias, tengan 6, perderán el curso. Entonces tienen que tener mínimo 7 asistencias, ¿no? Eso es lo que nos exige la CNCID. Entonces tienen que asistir 7 veces por lo menos, pero para esto no tienen ni siquiera pretexto, es decir, no pude asistir, profe, porque las clases quedan grabadas, el link está abierto para que puedan mirarlo y volver y poder registrar su asistencia correctamente. Esto por un lado. Por otro lado, las actividades ya han sido subidas al aula virtual de Classroom. Ahí ustedes tienen hasta el domingo para poder enviar de la clase de ayer, de la de hoy tendrán hasta el domingo. Cada vez vamos agregando clases para que puedan ir enviando. Y asimismo, estas actividades deberán tener en conjunto una nota mínima de 7 para también finalmente evaluar con una nota mínima de 7 sobre perdón, sí, cabe recalcar la evaluación final, que mínimo será 7, ¿no? Esos son los detalles. He pedido a una estudiante que me envíe un video de cómo es lo que deben subir la tarea a Classroom, porque a veces cuando no estamos muy familiarizados con estos temas, dejamos a medio subir y a mí no me va a reflejar. Entonces me van a decir, profe o Inge o no sé cómo me quieran decir, sí envié, pero a mí no me va a reflejar. Entonces por eso espero que la estudiante me envíe, si es posible, el día de hoy el ejercicio para enviarles el video de cómo enviar bien, por una parte. Por otro lado, si ustedes están intenta y no pueden subir, es porque su Drive está lleno. Recuerden que Google está vinculado en el Drive con Google Fotos, está con el email, está con videos vinculado. Entonces, si ustedes tienen lleno eso, no van a poder subir los trabajos. Eso es lo que quería mencionarles de forma inicial. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esos temas para poder solventar antes de iniciar con la clase de hoy. Ok, si no tienen alguna duda, entonces vamos a empezar con lo que corresponde. Entonces, atentos, en el transcurso de la charla se irán dando 4 preguntas que deberán colocarlas en su registro de asistencia del segundo día. Segundito nada más. Ok, vamos a empezar entonces. Me confirman visualización de pantalla y si se transmite de la una a la otra, porque a veces se selecciona mal, por favor, ¿me confirman eso? Buenas noches, Inge. Una Sí, preguntita. Listo, gracias, Yerly. Dígame, Nayel. ¿El deber podemos hacerlo a mano o también a computadora? No, tiene que ser a mano, para eso envié el Ah, ya. formato yo ya. Sí. Ah, ya, listo. Perdón, tiene que ser a Gracias. computadora, sí, disculpa, a computadora. Ah, ya. Sí, para eso envié yo el Así, formato. ya, es que como ayer solo me pude conectar hasta las 7:25 y de ahí se me fue la luz, por eso ya, de ahí estaba viendo el video, pero Sí, ibas a preguntar a ver si. sí, todos los deberes son a computadora, ¿no? Sí. Ok, listo. Entonces Muchas vamos a gracias. empezar. Listo, vamos a empezar a hablar hoy de lo que es, obviamente, ser emprendedores. A veces podríamos entender como que ser emprendedor sería nada más como ponernos a vender o tener un negocio grande establecido en el mercado, muy reconocido, y no es así. El tema de los negocios puede empezar con algo muy pequeño, ¿verdad? Desde una idea que se tiene en casa para poder plasmarlo, no sé, inicialmente se puede empezar a través déjenme modificar esta parte de aquí para colocarlo en la parte de arriba. Disculpen un segundito ya. Déjenme verlas.
Un segundito, por favor. Listo. Ok, ahí está bien. Ok, estamos visualizando pantalla. Ok, listo. Es que esta parte de aquí me tiene un poco estresado. Ok, listo. Entonces se decía, ¿no? Que todo parte de una idea. A veces en la casa hay gente que sabe preparar muy bien cosas, que tienen ideas geniales. Entonces desde ahí nace todo. Porque dicen, todos tenemos como cierto espíritu de emprendedor. Recuerden que hace algunos, no tantos años, pero en el 2020 nos cayó mucho este tema de fuerte, nos cayó el tema de la pandemia, muchos negocios cerraron, algunos fueron despedidos de sus trabajos. Entonces ahí vino la idea de emprender, de generar, obviamente, fuentes de empleo, ya sea para propios de su familia o también para extraños. Entonces, ser emprendedor, doy lectura textual, el espíritu emprendedor es la fuerza que impulsa al crecimiento económico y la innovación, ¿verdad? Se trata de una mentalidad que busca crear, solucionar a problemas, generar nuevas ideas y construir un futuro mejor. Descubre lo que significa ser emprendedor y cómo puedes convertirte en uno de ellos, que eso es el llamado, obviamente, a través de este curso. Repito, ser emprendedor, muchos de ustedes han visto, ¿verdad? En la calle, alguien vendiendo empanaditas, choclos asados, pinchos, empanadas. Muchos de nuestros estudiantes a veces para generar ingresos para cualquier cosa que se necesite en la institución, hacen comidas, ventas y se idean cosas muy llamativas, muy bonitas para poder llamar la atención y de cierta forma generar ingresos. Que, repito, aquí hay que tener algo claro. Un emprendimiento, un negocio, por más que pequeño o grande que sea, tiene una sola finalidad. Y esta finalidad es generar rédito económico, generar ganancias. Así sea que tú inviertas $1 y ganes, y al final vendas $1.50, así tengas una ganancia de 50 centavos, siempre la finalidad va a ser obtener una ganancia. Ahora también hay un problema, ¿no? Cuando no sabemos cómo invertir, cuando no tenemos las estrategias, cuando no conocemos cómo llevar un correcto proceso, podemos entrar en pérdida o hacer una inversión que no es la correcta. Entonces, para eso, obviamente, hay que saber manejar situaciones de marketing, de negocios, porque si no, repito, podríamos caer en el hecho de poder generar pérdidas y esto sería pues catastrófico cuando lo ideal es que prácticamente mejorar la parte económica de la familia, personal, entre otros detalles. Entonces, se trata de una mentalidad que busca crear soluciones a problemas. Entonces, usted, ¿qué es lo que primero se tiene que hacer? Yo voy por mi cuadra, ¿no? Voy por mi barrio, voy por mi ciudad chequeando y digo, ok, ¿cuántas tiendas hay en el barrio? ¿Cuántas farmacias hay? ¿Cuántos puestitos hay que vendan esto? Entonces hay que ir primero haciendo un sondeo para ver cómo está el mercado. Que no puede ser posible que en una misma cuadra te puedas poner un mismo tipo de negocio que esté saturado, aunque por otro lado la competencia siempre es buena, pero hay que analizar qué es lo que sería novedoso, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría a la gente probar, saber, degustar o qué tipo de producto o servicio podrías vender? Entonces siempre hay que hacer un análisis de qué es lo que no hay en este sector para poder traerlo y que sea novedoso. Eso en una primera parte. ¿Qué visión debe tener un emprendedor? Un emprendedor tiene una visión clara de lo que quiere lograr y cómo puede beneficiar al mundo. Sueña con un futuro mejor y busca crear un impacto positivo. Entonces hay que tener, ¿no? La visión. Hay que saber a dónde queremos llegar. Porque si no existen estos detalles es muy complicado, es muy complejo, obviamente, que se puedan iniciar un negocio, porque muchas de las personas tienen la idea y nada más hay ese miedo al qué pasará, hay ese miedo al qué dirán, hay ese miedo al qué dirá la gente de mí, porque a veces creemos que ponernos un negocio en una esquina a vender algo es como que qué vergüenza que me vea la gente y mentira. Hay que quitarnos esas limitaciones mentales que muchas de las veces se nos puede ocurrir y no decir, no, pues obviamente estoy haciendo un trabajo honroso, un trabajo que me va a generar ganancias y lo que tengo que ver es por mí. Entonces, por más pequeño que sea el emprendimiento, repito, hay que quitarnos
esos complejos mentales que tenemos y hay que emprender. Si ustedes tienen una habilidad, utilícenla, porque hay mucha gente que de pronto está en el grupo que diga, oye, yo tengo una habilidad enorme para dibujar a pincel, a carbón, pero me ha dado miedo porque de pronto diga, no, perdón lo que voy a decir, este muerto de hambre no tiene que hacer, que se dedica a eso. No, hay que quitarnos esas limitaciones mentales y explotar esa creatividad. Muchos de ustedes pueden tener habilidades para la pintura, ¿verdad? Para la escritura. Por ejemplo, yo sé ver en el internet que hay mucha gente que tiene habilidad para elaborar lo que son las carátulas. Entonces, miren, o sea, hay temporadas, ¿no? De inicio de clases de los colegios y dicen, oye, una carátula, $1, $1.50, dos, depende de lo que se haga, de lo que se dibuje, del tiempo que se demora. Entonces van generando ganancias a través de estas ideas de negocio. Y a poco la gente lo va conociendo. ¿Y cuál es el detalle aquí, estimados? Cuando nosotros tenemos una idea, un emprendimiento, cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas bien, se va pasando esto de boca en boca. Y te van recomendando solito. Dices, no, esa persona trabaja muy bien. Hace unos diseños bien chéveres de carátulas, hace unas empanadas riquísimas, uy, hace unos ceviches excepcionales, le pone un toque que le caracteriza, se diferencia, ¿no? Hace unos helados bien chéveres, no le pone mucho dulce, son más naturales. Entonces, todas esas cosas, cuando hay una parte positiva de lo que se está elaborando, la estrategia de llevar el mensaje de boca en boca es muy positivo para el negocio. Pero ahora también viene todo lo contrario. Si es que algo uno se hace mal, créanme, que más rápido se va a esparcir el mensaje de que algo hiciste mal. No, pues obviamente esta persona que se dedica a la reparación de celulares, nada que ver. Llevé mi celular dañado y me entregó el triple de dañado. Entonces hay que evitar este tipo de cosas. Hay que evitar. Hay un análisis bien establecido, hay un estudio que se hizo que es real, ¿no? Cuando hay un mensaje positivo de un negocio, ok, se dirán a 10 a 20 personas, pero cuando hay algo negativo, esa persona se encargará de decirle a 100 personas que eso no vale. Entonces, cuando uno quiere emprender, por favor, tiene que tener este tipo de cuidado de qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere entregar a su cliente, cómo lo está entregando. E inclusive cuando los negocios van creciendo un poco y pues obviamente tú no te avanzas porque te va muy bien y contratas empleados, tienes que tener cuidado de que los o las empleadas manejen la misma filosofía empresarial que tú tienes. Y aquí voy a contarles un dato. Ustedes no sé si conocen lo que es las famosas franquicias, ¿no? KFC, Starbucks, McDonald's, todo este tipo de franquicias a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, se manejan con una sola línea. Ok, si tú quieres tener una franquicia, tienes que alinearte a lo que ellos tienen, a las políticas. Por ejemplo, no te puedes poner en cualquier lugar, un Starbucks, ¿no es cierto? Tiene que ser un lugar amplio, visible, manejan el mismo proceso de producción, se podría decir, o de elaboración de los alimentos. Entonces, esa misma filosofía toca traerlos a los negocios pequeños. Ok, tú como dueño sabes cómo trabajas, sabes cómo elaborar un pan, sabes cómo elaborar, no sé, una gelatina, un dulce, sabes cómo hacerlo. Si el negocio va creciendo, ok, las personas que entran a trabajar contigo tienen que trabajar adherido a la misma visión que tú tienes, entregar la misma calidad de productos, la misma cantidad de productos. Entonces, siempre esos detalles son importantes considerarlos en los negocios, ¿no? Entonces volvemos un poquito a la diapositiva. Un emprendedor tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Sí, ¿hasta dónde quieres lograr, llegar con tu negocio? ¿Lo quieres establecer solamente a nivel local, cantonal? Luego de ello, de pronto quisieras hacer una alianza estratégica para que se muestre en los principales locales comerciales del Sacha, del Coca, del Aguagrio, de Chuchufindi, de Loreto. ¿Hasta dónde quieres llegar? No, hay que establecer. El segundo punto es la pasión que hay que ponerle a esto. Por favor, solicito que los que tienen activados el micrófono tengan mucho cuidado porque eso sí me saca de onda el hecho de que me interrumpan. Por favor, gracias. Tengan mucho cuidado de no activar los micrófonos. Les quedo muy agradecido por ese dato. Entonces, miren, hay que tener pasión. La pasión es el motor que impulsa a los emprendedores a perseguir sus sueños. Suelen ser personas entusiastas que disfrutan del proceso de creación y desarrollo. Sí, si no hay pasión para algo, pues obviamente no. Yo sí he tenido la experiencia de manejar negocios muchos años antes de entrar al campo profesional y cuando sabes qué es lo tuyo le metes mucho entusiasmo, vas cuidando los detalles, cómo quedan los arreglos, será que este tipo de luz queda bien, le gustará al cliente, pintas, arreglas, ¿no es cierto? Porque hay que tener pasión por lo que se hace.
Obviamente al inicio requiere esto una inversión económica, puede ser leve, puede ser fuerte, dependiendo del enfoque o del tipo de negocio que uno se vaya a mostrar al público. Pero sí, la pasión que uno se tiene que tener por lo propio, por lo nuestro, debe ser innata. Como dice muchas veces, hay que ponerse la camiseta de nuestra empresa, ¿no? Y tienes que tener algo que te identifique y que obviamente te des a conocer ante el público. Otra de las palabras importantes es la resiliencia. La resiliencia. ¿Y qué es esto? El camino del emprendimiento está lleno de obstáculos. Sí, los emprendedores exitosos son resilientes y perseveran a pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentan. ¿Qué es ser resiliente? Es el hecho de poder adaptarte y poder superar las dificultades o enfrentar los cambios que esto implica en el transcurso del desarrollo de tu negocio. Es decir, al primer obstáculo no te puedes derrumbar. Tienes que decir, ok, ¿cómo los enfrento? ¿Qué puede pasar aquí, no es cierto? Supongamos, y esto pasa en los negocios, supongamos que te pones una heladería, te va muy bien, vendes, estás vendiendo muy bien. No dudes que después de un tiempo se puede poner una heladería al lado tuyo o al frente. Entonces tienes que saber aprovechar esos detalles, ¿no es cierto? Para, ok, listo, la competencia nos obliga muchas de las veces a salir de nuestra zona de confort para poder mejorar en el ámbito de marketing, de comunicación con el cliente, ¿verdad? De cómo estoy atendiendo, de qué estoy ofreciendo a mi cliente, qué es lo que puedo dar para diferenciarme de la competencia, cuál sería ese agregado de valor que les puedo dar a mis helados. Ok, listo, digo, listo, ok, doy un poco más de porción, ofrezco a domicilio, hago campañas por la compra de 10 se lleve uno extra, ¿no es cierto? Hay muchas ideas que se pueden generar para, ok, afrontar esta dificultad, porque sí, en efecto, cuando se ponen un nuevo negocio, ustedes saben que las personas somos noveleras. Todos corremos allá, ¿no es cierto? Y es muy difícil fidelizar a un cliente. ¿A qué se refiere esto? Ok, a que te compre solo a ti, solo a ti, solo a ti y se enamore de tu marca. Esto es muy complicado hacerlo, pero sí se necesita o es necesario buscar estrategias que nos ayuden. Y esta parte de aquí, sí, recuerden, hay que tener una visión, sí, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiero llegar con mi negocio, por más pequeño que sea. Hay mucha gente que empieza con algo pequeño y ustedes saben, ¿no? Ok, pero poco a poco va creciendo. Aquí en el Sacha, precisamente, yo tengo un ejemplo de ello. Ya vivo 8 años aquí y cuando vivía por el centro, sabía ver una ceñito con un lugarcito medio pequeño que vendía tripas asadas, ¿no? No le daban chance, se ponía en otro lugar, no le daban chance, se ponía en otro lugar, pero ella perseveraba. ¿Y a qué me refiero cuando no le daban chance? Porque obviamente aquí hay un control de los policías municipales y ustedes saben que ese tipo de negocios genera un humo, ¿no es cierto? Que puede ser molesto para los vecinos, para las vecinas. Entonces le movían de un lado al otro a la ceñito y eso pasaba que cuando salía yo del trabajo no la encontraba, decía, uy, y a veces dando vueltas por ahí le volví a encontrar en otro lado. ¿Dónde está ubicada hoy? Ya con un negocio establecido bastante amplio, inclusive ha puesto mesas, ustedes saben, hay una carroza, está junto a un coliseo que hay por el centro donde juegan básquet. Ahí los que viven en el Sacha deben conocer, la señora vende muy bien. Siempre que voy a comprar en ese lugar hay cola de gente esperando para poder adquirir su producto. A eso se llama tener una visión, tener una pasión por lo que haces, meterle ñeque a pesar de las dificultades, de lo que se te venga encima. Ok, no, yo voy a seguir adelante hasta alcanzar mi sueño, ¿ok? De pronto, pues la visión de la ceñito era, ok, tener su carroza, tener su gente y todos los días vende muy bien, con eso se sostiene, me imagino que sostiene a su familia, pero ya es un negocio establecido, que se ubique donde se ubique, la gente va a ir allá a comprar. Si me doy a entender, cuando hay un negocio bien fundamentado, cuando lo que vendes es de calidad, cuando ya se ha podido ser probo o probado por la gente, no importa dónde te ubiques. Si el dueño del local te pide, así te ubiques en otro lado con unas buenas estrategias de marketing, la gente va a ir donde tú estás para poder comprarte. Entonces, por eso es importante perseguir esa visión, tener pasión por lo que hacemos y tener resiliencia. Repito, ¿a qué se refiere esta parte? Ok, a enfrentar los desafíos con optimismo y decir, no, hay bajones en los negocios, vamos a enfrentar esto, vamos a buscar las mejores estrategias para poder avanzar y que el negocio se consolide en el mercado hasta que la marca sea reconocida, que de lejos ya identifiquen y digan, no, ese es el negocio de tal persona, ese es el emprendimiento de tal persona y ok, continúe o perpetúe, sea perpetuo en el mercado. Aquí hay un detalle, hay un análisis también que se ha identificado que las PYMEs, que se denominan o las pequeñas y medianas empresas, no duran más de 5 años en el mercado. Están quebrando, quebrando, quebrando. Hay nuevos negocios y quiebran y quiebran y cierran y cierran. ¿Por qué razón?
Justamente por este detalle, no hay una visión dentro de la empresa, no hay una pasión, no hay resiliencia, los objetivos no están muy bien establecidos y no hay un correcto manejo de estrategias de marketing. Los consumidores, nosotros, cada una de las personas somos muy cambiantes. Cada vez exigimos más, queremos excelencia, queremos cosas bien hechas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si me ocurre, si en un restaurante vas y en un día vas y te pides tu almuerzo y de pronto por ahí asuma una rata, desafortunadamente una cucaracha ya te deja un mal sabor, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, miren, con todo este tipo de temas. Hace algunos días estuve viendo en las noticias que el ARSA, que es una agencia de regulación y control, ¿no es cierto?, estuvo cerrando algunos locales, cevicherías importantes, parece que era en Guayaquil. Miren, este tipo de cosas hacen que los clientes ya tengan una percepción negativa del tipo de negocio que manejamos. Entonces hay que evitar todo este tipo de cosas. Y cuando tienes visión y pasión, vas a preocuparte porque el entorno de tu local comercial mantenga las condiciones óptimas y adecuadas para no dejar suelto palabras a interpretaciones del cliente decir, no, ¿cómo estarán haciendo? No. Inclusive en el tema de lo que tiene que ver con comida, alimentación, hay algunos restaurantes que tienen su cocina abierta para que el cliente vea cómo se prepara esos alimentos. Me parece algo excepcional. Otros detalles aquí, otros detalles. Características de un emprendedor exitoso. Características de un emprendedor exitoso. Todo emprendedor tiene que tener creatividad e innovación. El emprendedor que no crea y no innova será absorbido por la competencia. Presten atención a esto. El emprendedor que no crea y no innova será absorbido por la competencia. ¿Qué es lo que sucede? No sé si han escuchado ustedes o saben lo que significa el término monopolio. Es cuando, por ejemplo, existe un solo tipo de negocio en un sector establecido. Solo doy un ejemplo. Supongamos que en una parroquia lejana exista en ese sector, en esa parroquia X, una sola ferretería. Hay una sola ferretería, a lo largo de los años se ha mantenido una sola ferretería. Entonces esa ferretería sabe que como es el único en el mercado, como es el único en ese lugar, pues la oferta y demanda está garantizada, ¿no? Como hay un solo ofertante y todos los días demandan de ese producto, ¿ok? De cierta forma las ventas ya están garantizadas para ese negocio. Entonces, ¿qué sucede? Los emprendedores entran a una zona de confort, entran a una zona de confort y dicen, ok, como ya a mí todo el mundo me compra, no necesito innovar, me acuesto, me relajo y solo espero que vengan a comprar. Pues no ha innovado, no ha hecho nada porque sabe que es el único que existe en el mercado. Pero ¿qué sucede? Viene otro emprendedor y se coloca un mismo tipo de negocio en el sector, pues ahí se despierta, ¿no? El dueño de la ferretería, uy, ¿y aquí qué pasó? Entonces ahí sí va a empezar a crear estrategias, ¿no? Para no perder la clientela. Porque ¿qué sucede cuando hay un solo tipo de negocio en el mercado? Inclusive el tema de la atención al cliente suele ser pésima, suele ser paupérrima también en otro tipo de lenguaje. Es decir, deja mucho que desear, no es la adecuada, porque sabe perfectamente que es el único en el mercado. Entonces es importante, uno, crear e innovar. Los emprendedores exitosos son capaces de pensar fuera de la caja y generar ideas originales que resuelvan problemas y satisfagan necesidades. Los emprendedores exitosos son capaces de pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Entonces hay que despertarse, hay que salir de la zona de confort para poder generar ideas. Segundo, adaptabilidad. El mundo del emprendimiento es dinámico y cambiante, nada es estático. Ustedes son jóvenes, muchos de ustedes todavía recién culminando el colegio, pero miren, esto es cambiante, ¿no es cierto? Ahora ya, pues muchos de ustedes no sabrán ni lo que es un cassette, ni lo que es un disco long play, esos grandes que habían antes, ¿no? No me considero tan antiguo, pero por ejemplo, yo a mi abuelito siempre que vivía ese tiempo con mi abuelito, a las 5 de la mañana se levantaba, ¿no es cierto?, a aprender esos discos grandotes de long play, a escuchar en una, no recuerdo el nombre de ese aparato. Entonces lo ponía, ¿no es cierto? Eso hoy por hoy ya no hay. Ya no hay ese tipo de cosas. Los negocios, por ejemplo, de los CDs ya no hay. Ustedes saben que cerraron, el de las películas cerraron, porque todo está en streaming, en plataformas virtuales, como por ejemplo Netflix, Disney Plus, está otra, no recuerdo otras plataformas en streaming que obviamente ya nos ofrecen
una cantidad enorme de películas que podríamos verlos cuando nosotros quisiéramos. Entonces, miren, ese tipo de negocios ya van cerrándose y hoy por hoy hay que adaptarse a los cambios que se viene dando. Van a ver y presten atención a lo que les voy a decir. Va a haber muchísimos cambios con la introducción de lo que es la inteligencia artificial en los negocios y en los emprendimientos, que a nivel mundial, pues obviamente ya se está reemplazando lo que es la mano de obra humana por este tipo de robots que trabajan con inteligencia artificial. Entonces hay que irse adaptando, ¿no? Estoy hablando precisamente de países de primer mundo. Nosotros estamos, obviamente, o somos un país en vías de desarrollo del tercer mundo. Entonces, solamente, entre comillas, estamos a años luz todavía de esos detalles, de cierta forma. Pero, por ejemplo, en otros países ya hay coches que se manejan de forma autónoma, que te llevan la comida, que te van a dejar sin que tenga un chofer como tal. E inclusive estuve viendo un reportaje que en Japón ya están habiendo, obviamente, vehículos voladores, entre otras innovaciones que se está haciendo. Entonces, el mundo del emprendimiento es cambiante, es dinámico, nada es estático. No, obviamente no hay que decir esto no va a cambiar, no va a suceder, pues nos estaríamos equivocando. Entonces, los emprendedores exitosos se adaptan con flexibilidad a las nuevas circunstancias y se reinventan constantemente. ¿No es cierto? Se adaptan a las nuevas circunstancias y se reinventan constantemente. Justo lo que pasó, repito, en la temporada de pandemia. ¿Qué pasó con el servicio de alimentación? Tuvieron que innovar, ok. No tenían servicio de domicilio, pues les tocó dar servicio de domicilio, les tocó contratar motorizados o adquirir vehículos para que esa gente sea obviamente suplida por ese tipo de necesidad de alimentación, ¿no es cierto? Por esos locales comerciales, porque no se podía salir de las casas. Entonces hay que adaptarse a las temporalidades, a los cambios que se nos vienen presentando. Como tercer punto, liderazgo. Esto es fenomenal y es importante entender. No es lo mismo, estimados, ser jefe que ser líder. Ser jefe es haz esto, haz esto, haz esto, haz aquello. Te digo que hagas esto, mañana me traes esto, me tienes que cumplir con esto solamente apuntando con el dedo, ¿no? Eso es el típico jefe, ¿no es cierto? Que poco aporta en una empresa. Y no creo y no quisiera, perdón, que se formen de esa manera ustedes o que tengan esa visión. Hay que tener liderazgo. ¿Y qué es tener liderazgo? Es, por ejemplo, cuando tienes un empleado, tú tienes que ser el primero en demostrarle lo que quiere, a lo que se quiere llegar. Tienes que ser la primera persona en ir al frente, ¿no es cierto? En ponerle ñeque, en hablar positivo, porque si estás en un negocio y tú eres el más pesimista, pues ¿qué le estás transmitiendo a tus empleados, ¿no? O a las personas que trabajan contigo. Entonces hay que tener un liderazgo fuerte para saber afrontar las dificultades. Y miren lo que dice. Inspirar y motivar a un equipo es crucial para el éxito. Sí, un líder obviamente debe inspirar confianza, ¿no es cierto? Para decir, ok, yo voy al frente, vamos. Justamente como se veía en estas antiguas películas de guerra, ¿no? Donde prácticamente eran los reyes los que iban al frente de las batallas, ¿no es cierto? Porque eso dice la historia que inspiraba a todos sus soldados y decir, ok, si el rey está al frente peleando en la primera línea de batalla, pues obviamente todos apoyamos, ¿no es cierto? Las estrategias de guerra que se formaban en ese momento para poder ganar al enemigo. Entonces, traducido acá al mundo de los negocios, inspirar y motivar a un equipo para poder solventar dificultades, salir de ese estancamiento que se puede tener en el negocio. Pensar, a ver, cuando aquí hay un dato, cuando un líder no sabe delegar o quiere hacer todo, también es complicadísimo en el mundo del emprendimiento. Y esto sucede en todo lado. Siempre se dice que dos cerebros o dos cabezas piensan mejor que una, porque sí, muchas de las veces podemos tener muchas cosas en nuestra mente, los problemas, las dificultades, pero cuando hablas con otra persona, con tu empleado, que está de pronto en el día a día en contacto con el cliente, que no la puedes tener tú como propietario, puedes conversar, ¿no? Y el hecho de que sea tu empleado no significa que no pueda aportar. Siempre métanse esto en la cabeza, estimados. Siempre podemos aprender de la vida, ya sea que seas un emprendedor, que trabajes en una empresa, siempre podemos aprender de la vida hasta de la persona que hace el aseo en la empresa. Eso es tener liderazgo, ¿no es cierto? La misma consideración como, obviamente, un coordinador o un jefe de alguna área, como la persona que hace el aseo o la limpieza de una empresa. Nunca digan, no, no me puede aportar en nada, porque quizás esa persona que hace el aseo en tu empresa está viendo las dificultades del día a día que ni los empleados se han dado cuenta.
y te pueden dar un consejo que puede ser muy válido para poder aplicarlo a los cambios dentro de la organización, a los cambios dentro del negocio. Esto obviamente es fundamental que se pueda obviamente adquirir este hecho de ser de cierta forma humildes para ejercer un liderazgo adecuado dentro del mundo de los negocios. Seguimos. Seguimos un poco por acá. Ok, listo. Identificar una oportunidad de negocio. Esto también es muy clave, hay que saber identificar. A ver, alguien decía una vez, no te puedes poner un restaurante porque alguien dijo, qué rico cocinas. Sería una equivocación bastante complicada o grave. Repito, no te puedes poner un restaurante o algún tipo de negocio que implique comida, para este ejemplo, solamente porque alguien te diga, qué rico cocinas. Porque recuerda que tu muestra es apenas una persona, pero hay que ampliar más un poco el horizonte, ¿no? Y decir, ok, listo, vamos a ver qué piensa la persona de acá, la persona de allá, que también, que quizás puede tener una diferente percepción, porque la persona que quizás te dijo que cocina rico puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu familiar cercano, que lo pudo haber dicho como una especie de agradecimiento de lo que le estás brindando. Entonces, no nos limitemos a de pronto solo hacerlo por un pequeño consejo. Hay que ampliarnos un poquito más en este tema, ¿no? Entonces, mire, identificar una oportunidad de negocio. Análisis de mercado. ¿Qué es analizar el mercado? ¿Qué es este detalle? Voy a explicar. En el mundo de los negocios, como ya dije hace un momento, hay dos cosas que convergen de forma fuerte: oferta y demanda. Grábense esto, por favor. Y aquí va la primera palabra de seguridad, que es emprender, por favor. La primera palabra de seguridad para la clase es emprender. Listo. La primera con mayúscula, por favor, emprender. Entonces, vuelvo al tema. ¿Qué es entonces cuando analizamos el mercado? Conocer lo que es la oferta y la demanda, como dije hace un momento, dos cosas elementales. A ver, la oferta es la cantidad de negocios, ¿no es cierto?, que están ubicados en un mercado y que te pueden ofrecer productos o servicios que tú puedas adquirir. Eso es la oferta. ¿Cuántas farmacias hay? Cuántos mercados hay para comprar frutas, cuántos restaurantes hay, o sea, oferta, ¿no es cierto? Y entre uno y el otro de ellos te van ofreciendo cosas diferenciadas, uno con 5 centavos menos, otro con 10 centavos más y así. Se va jugando en el mercado, ¿no es cierto? Esa es la oferta. ¿Qué cantidad tengo yo de establecimientos comerciales que me puedan ofrecer lo que yo quiero comprar? Entonces, ¿la demanda qué es? Nosotros, los consumidores, la cantidad de personas que convergemos en un mismo sitio, ¿no es cierto?, para poder comprar los productos o los servicios que están disponibles. Entonces, hay que identificar y hacer una balanza entre lo que es oferta y demanda. Porque, ¿qué sucede? Y esto en mis clases lo repito muchas veces a mis estudiantes. ¿Qué sucede? Cuando hay, esto también grábense por favor, cuando hay poca oferta y mucha demanda, ¿qué pasa? Los precios suben. Recuerden esto. Cuando hay poca oferta, es decir, cosas por escoger en el mercado para comprar y mucha demanda, cantidad de personas por comprar, los precios suben. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Inversamente proporcional. ¿Qué pasa cuando hay muchísima oferta en el mercado y poca demanda? Los precios bajan. Ejemplo de ello. En algunas ocasiones a nivel nacional ustedes habrán podido escuchar noticias como por ejemplo, el productor de papas, el productor de cebolla prefiere, dicen, regalar estos productos que vender a un intermediario cuando no le quiere pagar ni siquiera para sacar de los insumos que invirtió en la parcela. ¿Por qué razón? Porque hay sobreproducción de algo, ¿verdad? Hay mucha cantidad de cebolla, hay mucha cantidad de papa, hay mucha cantidad de zanahoria, de cualquier tipo de producto. Cuando hay demasiada producción, es decir, mucha oferta, los precios bajan, ¿verdad? Pero cuando hay muy poca oferta y demasiada demanda, los precios suben. Justamente este tema es importante y les digo por qué. Cuando obviamente hay etapas, recuerden que ya mismo se viene una de ellas, que es en noviembre, el tema de los difuntos, ¿no es cierto? Tú vas al mercado unos 4 o 3 meses antes y los ingredientes para una colada morada están establecidos en precios normales.
Pero cuando ya se acercan esas fechas, todo el mundo quiere comprar. Todo el mundo quiere comprar la mora, todo el mundo quiere comprar el clavo de olor, todos los ingredientes. Y los precios pueden llegar a costar el triple de lo que costaban comúnmente hace unos meses atrás. Ahí el vivo ejemplo de lo que es oferta y demanda cuando hay esta relación, ¿no? De poca oferta y mucha demanda. Entonces, primero hay que identificar una oportunidad de negocio, análisis de mercado. ¿Tú cómo analizas el mercado? Ya hablamos, ¿no es cierto?, de lo que es la oferta y la demanda en un sitio específico y tú también tienes que saber, obviamente, identificar las necesidades del mercado o buscar nichos de mercado que no estén cubiertos. Nichos de mercado que no estén cubiertos. Esta parte de aquí es un poco complicado hacer. Les explico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nichos de mercado? Ok, cuando hablamos de un segmento de mercado en general, hablamos de todas las personas. Por ejemplo, digo, ok, voy a segmentar y voy a colocar, voy a hacer un negocio, ¿no es cierto?, de venta de ropa. ¿Y cuál es mi segmento de mercado? ¿Voy a vender a caballeros? ¿Voy a vender a damas? ¿Voy a vender a niños o niñas? Entonces hay que segmentar, ¿no? Ok. Si tienes un negocio de ropa y dices, ok, solo voy a vender para caballeros o voy a vender para toda la clase. Ahí está segmentando el mercado, ¿no es cierto? Eso es un análisis general, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de nichos que no estén cubiertos, es un poco más avanzado e implica recursos económicos bastante fuertes, porque ¿qué es un nicho de mercado? Les explico. En el contexto general también, por ejemplo, podemos hablar de la perfumería. Ustedes saben que, ¿no es cierto?, comúnmente hoy en el mercado podemos decir, ok, necesito un perfume. ¿Quiénes me pueden vender? Jambal, Avon, no recuerdo, Level, ¿no es cierto? Entre otras marcas. ¿A qué precio? ¿No es cierto? 40, 50, 30, $25. Es un segmento amplio de mercado. Luego voy un poco más exclusivo y digo, ok, no quiero diferenciarme de algo, quiero oler un poco más rico. Entonces busco perfumes de diseñador, ¿no es cierto? Como Paco Rabanne, Carolina Herrera, perfumes de 100, $120. Y yendo un poco más allá, un nicho mucho más reducido, y hay perfumes obviamente carísimos, con elementos o ingredientes mucho más caros que pueden llegar a costar miles de dólares. Entonces, ahí tú vas segmentando, ok, ¿a dónde me ajusto? Depende del presupuesto, por supuesto, ¿no? Del presupuesto, mira, ok, mi segmento es amplio el de mercado, lo hago un poco más reducido, o ok, voy a un nicho más específico. Otro de los ejemplos que siempre doy también es, por ejemplo, hace algún tiempo estuve en una charla en un congreso que se hizo en el COCA, que tenemos un convenio con la Spoch, y ahí fue un productor de café que justamente maneja lo que es un nicho de mercado. Porque cuando tú vas a una tienda, a un negocio, vas y compras una bolsa de café, un tarro de café en precio, no sé, se me ocurre $3, $4, dependiendo del tamaño, de los gramos. Pero esta persona manejaba un nicho de mercado que una fundita costaba 8 o $10. Pero su nicho de mercado no estaba en el país, porque en nuestra mente, nuestra parte económica no estaba adaptada para comprar esa calidad de producto. Entonces, el nicho de mercado de este tipo, de este señor, perdón, estaba concebido para exportar ese producto a países europeos donde ya sí valoran esa calidad de café y sí compran. Otra de las cosas que también se manejan con nichos de mercado mucho a nivel nacional es el chocolate. No es lo mismo ir a comprar una barra de chocolate de 50 centavos que comprar un producto muy bien elaborado con una cantidad de concentración de chocolate del 80%, del 70% y algún tipo de chocolate amargo que es mucho más alimenticio que comprar el común. Repito, cuánto vale una barra común de chocolate? 50, $1. ¿Y cuánto vale una barra de chocolate para un nicho de mercado? 7, $8, $10. Tenemos ejemplos de Callari, que es una empresa grande, reconocida y que exporta chocolates de muy buena calidad a nivel mundial. Entonces, estimados, hay que analizar el nicho de mercado, saber las necesidades, buscar a dónde quiero llegar. Entonces, tienes que ponerte esa meta, ok, ¿qué voy a vender? ¿A qué tipo de gente voy a vender? Todas las personas a todas las personas que ofrezco me podrán comprar el producto. Estamos en un sector donde puedo vender este tipo de producto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que aquí en la Joya de las Hechas, si no estoy equivocado, pasó esto. Quisieron ponerse un restaurante de comida gourmet y en otra oportunidad también se quisieron poner, alguien me recuerda el nombre cuando vas y comes lo que avanzas, se me fue ahorita. Pagas una cantidad y nada más comes lo que avanzas, ¿no?
Buffet, tipo buffet, ya. Entonces, ok, si se quisieron poner esos negocios, pero no analizaron el mercado, porque ¿cuál es nuestra realidad? Que preferimos irnos a las agachaditos, pagar 3 4 dólares y pegarnos la cantidad de arroz, ¿no es cierto? 3 4 dólares, 5 dólares. Pues obviamente un restaurante de buffet, los platos costarán 15 20 dólares. Peor de comida gourmet, mucho más caros, depende de las entradas, depende de la cantidad de platos. Entonces hay que analizar el mercado. ¿Dónde estoy ubicado? Lo que voy a vender está acorde a la cultura, al lugar, porque no puede ser posible que aquí en la Joya de los Hachas, en tremendo calor, quieras ponerte un negocio de chompas, pues. ¿No es cierto? No va, no da, no pega, no, nadie te va a comprar. ¿No es cierto? Entonces hay que saber qué es lo que se va a vender. Repito, porque nuestra ideología no es la misma que la gente de la sierra, nuestra ideología no es la misma que de la gente de la costa, que quizás de otras ciudades con un estatus económico mucho más alto. Entonces, ese análisis hay que ajustarlo al mercado donde nos encontramos. Eso es elemental y es totalmente crucial hacerlo antes de implementar un negocio. Porque, repito, si te pones algo muy costoso, nadie te va a comprar. Y de pronto, en los primeros días, por novelería, por compromiso de los amigos, sí, te llegarán a comprar una o dos veces máximo. Pero la idea de un negocio no es esa, es poder mantener la fluidez de las personas que puedan comprarte, ¿no es cierto? Pero si colocas algo pequeño, ¿no es cierto? Algo accesible. En lo local, por ejemplo, una heladería, ¿no es cierto? De pronto helados de paila con una muy buena marca, con una muy buena estrategia de marketing. El otro día estaba viendo un reportaje. En México existen una cantidad enorme de y variedad enorme de lo que hacen las micheladas. Yo decía, wow, ¿cómo se ingenian? Las hacen. Algún rato les mando ese documental que hace DW. Qué interesante, ¿no? Entonces es una bebida consumida por todos, una michelada. ¿A quién no se ha pegado, no es cierto? Aquí comúnmente yo me he ido aquí y la verdad no me gustan mucho. No sé si las hacen, no las hacen muy bien, no sé si le están poniendo más agua que la cerveza que lo colocan como tal, no sé si están colocando una mala cerveza, pero no me saben tan bien como otras que he probado en diferentes ciudades. Entonces, miren, yo estaba chequeando y digo, wow, si hubiera la oportunidad o el recurso económico, un negocio bastante rentable porque en este calor, ¿quién no va? Pues obviamente con su pareja, de pronto a esparcirse con sus amigos, de tomarse una michelada mientras conversas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que ir pensando qué se podría colocar en un sector de manera adecuada y para cubrir una necesidad, ¿no es cierto? Porque todo el mundo es una realidad, siempre sale, comparte con sus amigos, busca un lugar agradable con quien poder charlar. Entonces, miren, ese tipo de negocios, por ejemplo, sí es rentable siempre y cuando exista la visión de cómo hacerlo. Análisis de mercado en primer lugar. Segundo, investigación. Esto es importante. No hay que saltarse por alto estos pasos y repito, por esa razón es que muchos negocios quiebran porque no se hacen todos estos pasos correspondientes. Simplemente dicen, no, voy a relancín a lo que salga. Suerte o muerte, pueden decir algunas personas. Y pueden ser los únicos $2,000 que tienes, los únicos $4,000, o inclusive puedes endeudarte con el banco para hacer este crédito para el negocio que tanto soñaste, pero antes de eso, no te puedes saltar todos estos pasos de identificar el mercado. Si no conoces, averigua a gente que sí tiene conocimiento de este tipo de cosas para que te pueda asesorar, dar una charla, hablar, ¿no es cierto? Para que no puedas, obviamente, fracasar. Y el tema de investigar tiene que ver con reunir información sobre la competencia y las tendencias del mercado para determinar si hay una oportunidad viable o no. Investigar no solamente es para los científicos, investigar no solamente es para los profesores universitarios, implica o se aplica a todos los ámbitos de la vida, e inclusive en una clase de esto, investigar aplica también para el tema del amor, para que no te vean la cara. Entonces la aplicas la del FBI, ¿no? De investigar y sacar tus propias conclusiones, de hacer un FODA, si te están engañando, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la relación. Entonces, para todo esto aplica la verdad de investigación para hacerles un poco entender que no es necesariamente, oh, y porque a veces podemos decir, no, el tema de investigar, solo es para los científicos. No, yo, pobre, ¿qué voy a hacer? Mentira. Tú puedes hacer con una encuesta bien establecida, con una ficha de observación, vas y dices, ok, reúnes datos, ¿no? De carácter cuantitativo cuando se refiere a números, de carácter cualitativo cuando, pues obviamente las preguntas son abiertas y las personas te pueden responder, ¿no es cierto? Y vas recabando la información.
recabas y dices, ok, no, pues el concepto de las personas es que ya hay muchos restaurantes, ya no sería viable ponerme uno de ellos, ya hay muchas cafeterías, entonces, ¿qué hago? ¿Qué de diferente puedo colocar en el mercado que no exista o que pueda innovar de algo que ya exista, pero que sea diferente? Entonces, esto nos va a ayudar a tener una lluvia de ideas. Esto nos va a ayudar a tener una lluvia de ideas para poder ir descartando las que no nos convienen y pues obviamente al final definir, ¿no es cierto?, cuáles son las que sí aplican previo a establecer los objetivos, los lineamientos, las metas que se necesitarían ejecutar en ese tipo de negocio. Tercero, validación. Verifica tu idea con potenciales clientes y busca su opinión para validar la viabilidad de un proyecto. Verifica tu idea con potenciales clientes. ¿A qué se refiere a potenciales clientes? A personas que sean muy probables que vayan a comprar tu negocio, o sea, los productos que vendas en tu negocio o en tu emprendimiento. Entonces, busca esa validación. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué te parece este sabor? O sea, hay formas de producir a pequeña escala también, ya sea que se haga algo, por supuesto, estamos hablando en este sentido de forma artesanal, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Te gusta este detalle? ¿Te gusta este diseño que le voy a colocar a mi negocio de venta de ropa? ¿Qué piensas de esta parte de aquí? ¿Crees que me funcionará traer ropa americana? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuáles creerás que sean los mejores proveedores? ¿Será mejor traerlo por la frontera de Colombia? ¿Será mejor traerlo desde Guayaquil? Todas esas cosas, por ejemplo, se van analizando y se piensa en todos esos detalles antes de ejecutar o invertir recursos económicos. Entonces, repito, verificar la idea con potenciales clientes y buscar la opinión en la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? Para validar la viabilidad del proyecto, del negocio o del emprendimiento que se tenga en mente. Segunda palabra de seguridad, practicar. Segunda palabra de seguridad es practicar. Listo. Continuamos. Elaborar un plan de negocios sólido. Elaborar un plan de negocios sólido. Cuando hablamos de un plan de negocios, nos referimos a un documento muy bien establecido que nos va a ayudar a tener una idea clara de cómo, ¿no es cierto?, podría funcionar nuestro negocio, nuestro emprendimiento en un rango establecido de 5 o de 10 años. Entonces, cuando se elabora un plan de negocio sólido, se empieza, como dije hace un momento, con obtener datos de lo que es un estudio de mercado, ¿no es cierto? Y aplicamos encuestas, entrevistas, el FODA, que es una matriz donde se analizan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, perdón. Se hace de establecer un estudio técnico, si es que aplicaría, por supuesto, donde en este estudio técnico tú buscas el mejor lugar para establecer tu negocio, ves y dices, ok, en esta cuadra no me conviene, en esta cuadra sí me conviene por aquí, no transita mucha gente por acá, transita mucha gente. En ese estudio técnico tú estableces el proceso de producción, ¿no es cierto?, de elaboración del producto, si así, que así fuera el tipo de negocio, ¿no es cierto?, o el proceso de ventas, de cómo vas a llevar tu negocio, por ejemplo, si es que fuera de ropa. Muchas cosas interesantes que se deben establecer cuando uno tiene una idea de negocios a través de lo que es, repito, un plan de negocios que se empezaba con un estudio de mercado. El segundo, el estudio técnico, donde te enseña prácticamente a ubicar tu negocio de forma macro, ¿no es cierto? Ok, macro, estoy ubicado en toda la joya de los hachas, micro, estoy ubicado en tal lugar, en tal barrio, en tal calle, ¿no es cierto? Entonces aquí, repito, consideramos la mejor ubicación del negocio teniendo en cuenta temas de acceso de servicios básicos como luz, agua, teléfono, entre otros detalles. Establecemos el proceso de producción, ¿verdad? Si es que es necesario o si el negocio así lo requiere, establecemos toda la maquinaria y el equipo que se necesitaría para producir esto. Si es que lo quisieras llevar ya a un nivel industrial, ¿no es cierto? Se especifican características técnicas para poder trabajar de manera adecuada. Después de pasar de este estudio, se va a trabajar en todo lo que es el estudio administrativo. En este sector, ¿qué haces? Dices, ok, porque ustedes saben que un negocio, por más pequeño o grande que sea, necesita tener permisos. No puedes tú agarrar tu carretilla, tu carreta y ubicarte en la calle. ¿Por qué razón? Porque los policías municipales te van a hacer problema. Tarde o temprano te van a hacer problema. Y si es que te llega un agente del SRI, también te puede hacer problema. Entonces es importante que desde un inicio
esté muy bien consolidado el negocio. Entonces, ¿qué es lo que primero hay que hacer? ¿No es cierto? Establecer la parte administrativa del negocio. Saber quién va a ser qué va a ser un gerente, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser la secretaria? ¿Qué va a ser el departamento de ventas, de producción, de marketing? Si es que así lo establece el negocio, si no, nada más, ¿qué va a ser el dueño del negocio si es que es algo pequeño? Hay que saber establecer esas cosas. Entonces, ¿cómo va a estar constituida la empresa? Ok, se necesitará un RUC, una patente comercial, un permiso de bomberos. Si es que hablamos de temas de productos de consumo humano, habrá que solicitar el permiso del ARSA, ¿no es cierto? Que es la agencia que regula todo este tipo de cosas. Entonces ahí se van enmarcando dentro de este estudio administrativo todo ese tipo de procesos, de la constitución, de cómo va a estar el organigrama estructural de la empresa, un manual de funciones, vas a tener que establecer o hay que tener ese conocimiento de cómo va a ser el proceso de la selección de tu personal, bastante elemental para que puedas definir los objetivos, la misión, visión, la filosofía empresarial, cómo va a estar establecida tu marca, cómo se va a llamar tu empresa, qué eslogan va a tener, por qué estás utilizando esos colores que ya vamos a ver más adelante en otros temas que son específicos de lo que estoy hablando. Pero justamente en este estudio administrativo se habla o se debe tratar todo este tema cuando o previo a establecer un negocio. Después de este detalle, pasamos a un cuarto estudio dentro de lo que es un plan de negocios que se llama estudio financiero. En este estudio se debe establecer, ok, ¿qué cantidad de activos necesito comprar yo para mi futuro negocio? Es decir, necesito cuántas máquinas, o si es más grande el emprendimiento, ok, voy a comprar un terreno porque necesito construir una planta que me produzca cierta cantidad de productos. Entonces vas delimitando, ¿no es cierto?, el alcance que quieres tener con tu negocio y dices, ok, necesito tantas maquinarias. Esto va a ser los utensilios de trabajo. Este va a ser el equipo de computación, ¿verdad? Este va a ser las adecuaciones que voy a hacer, ¿verdad? Estos van a ser los muebles de oficina. Entonces vas delimitando todos los activos fijos que necesitarás comprar para tu futuro emprendimiento. Luego de esto harás un análisis y dirás, ok, ¿cuáles son esos activos diferidos que necesito? ¿Qué son activos diferidos? Son todos esos gastos que se necesita hacer antes de empezar un negocio. Y estamos hablando de, ok, pagar por, obviamente, el estudio de mercado, así lo hagas tú mismo, ok, habrán gastos de alimentación, gastos de viajes, gastos por tabulación, en los estudios, perdón, en los activos diferidos también se gasta, obviamente, porque contratarás a un abogado si es que así lo requiere el tema para que te haga una minuta de constitución, gastos notariales. Y si es que hablamos de una empresa un poco más grande, tendrás que obviamente publicarla en un diario local nacional hasta que finalmente se registre en lo que es, valga la redundancia, el registro nacional. Entonces hay que hacer todos estos detalles o conocer cuánto debo gastar, porque ¿qué es lo que pasa? No sé si se han dado cuenta que muchas personas empiezan haciendo una casa enorme, pero se quedan como ahí y se quedan años ahí. No avanzan, queda en obra gris. Es porque no estuvo muy bien planificado, porque muchas de las veces no conocemos cuál es el alcance que tendrá el cubrir todos esos costos y nos emocionamos mucho, porque se podría hacer con el presupuesto ajustado una casa terminada mucho más pequeña. Entonces, puede ocurrir trayéndolo al mundo de los negocios esto que, ok, empieces muy emocionado y digas, no, sí me va a alcanzar porque no has hecho un análisis correcto de la parte económica y te podrás quedar a medio camino sin poder culminar esta parte. Entonces, es muy importante que en este estudio se delimiten todo lo que necesites gastar. Después, si es que el enfoque del proyecto así lo requiere, tendrás que pasar a un tercer segmento que se denomina activos, activo corriente o capital de trabajo, donde deberás estimar cuánto vas a gastar en materia prima, suponiendo que vas a elaborar, se me ocurre, dulce de guayaba, vas a elaborar aquí, y ahí tendrás que ver, ok, cuánto te va a costar la guayaba, cuánto te va a costar los ingredientes adicionales, hay que establecer todo ese detalle, ¿no es cierto? Materia prima directa, indirecta, qué cantidad de personal necesito para elaborar en la planta, todo eso se necesita establecer hasta llegar a un presupuesto total del proyecto, que después de esto se ampliará a unos 5 años, ¿no es cierto? Para conocer si es que en efecto existe o no existe rentabilidad. Estos son temas un poco más complejos, pero sí quisiera abordarlos para que se puedan obviamente conocer. ¿Cómo se identifica obviamente ya en este estudio si es que el proyecto es viable o no? Hay 4 consideraciones elementales o se denomina lo que es la parte de evaluación financiera. Entonces establecemos lo que es un valor actual neto,
que no es nada más que restar los flujos de caja con una tasa de descuento que siempre se la toma de un préstamo, porque cuando uno no se tiene el dinero, lo que se recurre es a una entidad bancaria que te pueda solventar ese recurso para poder poner en práctica o hacer realidad tus sueños. Entonces, si hay un proyecto muy bien concebido y lo presentas a una entidad, te podrán dar el dinero. Entonces, el valor actual neto no es nada más el conocimiento, ¿no es cierto?, de que, ok, a lo largo de los 5 años tendré un valor actual neto positivo o negativo. Si es que el valor es positivo, ok, avanzo, ¿no es cierto? Después de esto se pasará a una tasa interna de retorno. ¿Qué es esto? De conocer de que con qué porcentaje me está retornando el capital. ¿Qué me conviene más? ¿Tener mi dinero bajo el colchón? ¿No es cierto? Dar mi dinero a un banco que me pague con una tasa de interés del 1 o 2% al año, o invertir en un negocio que de pronto me dará una tasa de rentabilidad del 10, del 15, del 20%, que puede ser muy fenomenal. Después de esto se hace un análisis y se dice también, ¿no es cierto?, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esta inversión? Supongamos, ¿no es cierto?, que la inversión sea de $65,000. Y tú haces un análisis, ¿cuánto recuperas en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5? Y ahí te va a salir, ¿no es cierto?, aplicando todas las fórmulas. Estoy hablando nada más de forma general esto, por favor que se entienda, porque son temas bastante profundos, pero que sí son importantes abordarlos. Ahí se va a entender que si los $65,000, ¿en cuántos años lo voy a recuperar? O póngalo más bajo para no hacerles asustar, los $10,000, los $5,000, ¿en cuántos años lo voy a recuperar? Si es que ese efecto de recuperación se da dentro de los 5 años que está estipulado el proyecto, perfecto, porque esa cantidad se podrá recuperar a los 3 años, 8 meses, 25 días, perfecto. Pero si a esa recuperación de los $5,000 se van por fuera de los 5 años que está establecido el proyecto, a los 7 años ya es una alerta roja de que prácticamente eso no es viable. Entonces también se analiza desde esa perspectiva y finalmente se hace un análisis de lo que es la relación beneficio-costo. Ahí te va a indicar, ¿no es cierto?, en este análisis, por cada dólar que inviertes, cuántos centavos te está retribuyendo, porque puedes decir, ok, por cada dólar que invierto estoy ganando 30 centavos, por cada dólar que invierto me está retribuyendo 50 centavos, es decir, $1.50, ¿no es cierto? Uno que invertiste más 50 centavos de ganancia, que es fenomenal. Luego de esto, habrá que hacer un último estudio nada más leve o dependiendo del enfoque, porque, por ejemplo, supongamos que uno de ustedes tenga la idea de ponerse una vulcanizadora aquí en el Sacha, una lavadora de carros aquí en el Sacha. Entonces, aquí ya la parte del estudio ambiental tendrá que ser más fuerte, mucho más completa. Pero si alguien de ustedes se quiere poner un restaurante, un local de venta de ropa, pues nada más el estudio ambiental tendrá que ser algo leve. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo el impacto al ambiente que tendrá un negocio que lave carros, que cambie aceite, ¿no es cierto? Que todos esos residuos a dónde se van, que alguien que tenga un restaurante que los mismos residuos sirvan, pues obviamente puede ser para fertilizar el suelo o para otro tipo de industria, como puede ser la alimentación de cerdos, entre otros animales, ¿no? Y peormente lo que es la ropa, que prácticamente cuál es el impacto que se generará, pues al menos en ese momento ninguno, porque no estamos fabricando ahí, sino solo vendiendo un producto fabricado. Entonces, a través de este análisis del impacto ambiental, se dirá, ¿no es cierto?, ok, en qué porcentaje se impacta, habrá impactos positivos, negativos, todo se analiza dentro de lo que es elaborar un plan sólido de lo que tiene que ver con negocios. Entonces, habrá un resumen ejecutivo, ¿no es cierto? Sí, donde se presenta el negocio, habrá un análisis de mercado, por supuesto, ¿no es cierto? Y también se desplegarán todas las estrategias de marketing. Se desplegarán todas las estrategias de marketing que tendrán que ver con producto, precio, promoción y plaza. Producto o servicio aquí, no. Todo lo que vas a vender. Especificar todos los productos que vas a vender. El precio, ¿por qué lo vas a vender a ese precio? Y aquí hay un detalle. Lo que tú vas a ofertar, ¿no es cierto?, siempre tiene que estar o por debajo o igual que la competencia, para que puedas al menos arrancar con indicadores positivos. Porque si tú te pones precios muy elevados, al inicio va a ser muy complicado hasta que tu empresa o tu marca pueda ser reconocida. Una vez que sea reconocida, sí, ok, ya te puedes dar el lujo de decir, listo, no, mis productos son muy buenos. Yo no vendo los mismos productos que mi competencia. No, yo me diferencio por esta razón, por esta razón, por esta razón. Así que merezco que
mi competidor vende a $1 y yo a $1.50 por esta y por estas razones. Entonces, ya cuando tienes cierto tipo de bagaje en el mercado, cuando ya te han conocido, ahí sí puedes darte ese lujo, pero al inicio estas métricas tienen que estar muy bien establecidas, porque caso contrario tiendes a que, ok, siempre la competencia pues te vaya ganando clientes. Ustedes saben que nosotros somos muy, pues, en este sentido, minuciosos cuando a veces el dinero nos falta. Por 5 centavos podemos preferir a la competencia. Por esa razón, ustedes van a ver en grandes supermercados como por ejemplo el Tía, Super Aquí, Super Maxi, no es que ellos de locos ponen 3,99, 2,99, 5,99. Eso se llaman estrategias de marketing, estimados. No es así que se les ocurrió poner, no, eso ya está muy bien estudiado, que más adelante también vamos a topar esos temas. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, establecer las estrategias correctas de marketing para poder llegar con nuestro producto al mercado. Lo más complejo que se puede dar también aquí, miren, conseguir financiamiento para tu proyecto. Este es el detalle un poco complicado porque muchos de nosotros no hemos establecido, o al menos los que no han tenido negocios, pueda que se tenga una idea muy bonita, que ya hayamos construido un plan de negocios bastante sólido, pero si no hay los recursos, se nos complica, ¿no es cierto? Entonces, conseguir las fuentes de financiamiento. Hay que considerar, ¿no es cierto? Y aquí hay que hacer, por ejemplo, alianzas estratégicas. Es decir, ok, pueda que una persona tenga toda la idea del negocio y pueda que la otra tenga el dinero. Entonces, ver esa parte, ¿no es cierto? ¿Me conviene? ¿Qué tan fiable es esa persona? Y estimados, cuando ustedes establezcan negocios, háganlo todo por documentación. Todo, por más pequeño que sea. Cuando van a hacer entre dos personas, por más pequeño que sea, háganlo todo por documentación. Porque como les dije ayer, esto de palabras y el del apretón de manos nada más son cosas del pasado que los antiguos sí lo respetaban. Ahora, si no tienes documentos, podrás decir misa, podrás cantar, llorar, saltar. Nada te podrá salvar en un caso de que estés obviamente siendo afectado. Muchas de mis clases digo a mis alumnos, cuando vas a establecer un negocio con otra persona y si la idea es tuya, tú te sacaste, perdón, la expresión, la madre concibiendo el negocio. Siempre ten presente que en las acciones el 51% te pertenezca y el 49% sea de tu compañero. Porque cuando vayan a una parte, ¿no es cierto?, de poder tomar decisiones, el que tiene el 51% tiene las de ganar. Siempre 51-49. Pueden darse los casos que puedan ser 50-50, sí, pero trata de que la mayor parte de la toma de decisiones o lo que te pertenezca sea en el 51% al 49%. Porque se han dado casos, muchos de ustedes saben de viveza criolla, de gente que les dejaron en la calle a las personas porque no supieron diligenciar bien un negocio a través de documentación. Entonces, estos datos hay que tener bien delimitados o bien claros para que no nos puedan sorprender. Todo con documentación, así sea un oficio, elevarlo a notaría, ¿no es cierto?, para reconocimiento de firmas, para que todo quede debidamente reglamentado. Porque yo sí he visto en las noticias de, no, ok, el compañero le dejó fuera, o se quedó con todo el negocio de la persona, o se quedó con la casa, se quedó con el emprendimiento. Y la otra persona, ¿qué tiene que hacer? Pues lucharla, ¿no? Y a veces logrará algo, a veces no logrará, a veces desistirá, pero para evitar estas cosas, todo con documentación, estimados. Entonces, miren, vamos a retomar esta parte, fuentes de financiamiento. Considera opciones como inversión de capital, lo que les decía, a veces no se puede tener. Entonces, ok, préstamos bancarios, crowdfunding o inversiones ángeles que también se les conocen, ¿no es cierto? Son inversiones, ¿no es cierto?, que pueden existir inversores inclusive de manera internacional. Hay agencias que financian proyectos dependiendo del enfoque. Si tu proyecto, por ejemplo, de emprendimiento tiene un enfoque de ayuda social o tiene un enfoque de preservar el medio ambiente, hay empresas a nivel mundial que invierten una cantidad fuerte de recursos para apoyar este tipo de emprendimientos. Hay que realizar un plan de financiamiento, ¿no es cierto? Describir cuánto dinero necesitas y cómo lo usarás para alcanzar los objetivos. Aquí no se puede nomás embarcar en un crédito por emocionarte, porque hay gente, y déjenme decirlos, que saca $20,000, los 15,000 se gastó en no sé qué y los 5,000 recién están queriendo emprender en el negocio. Eso es catastrófico, pues. Eso es catastrófico, estimados estudiantes, sacar, ok, te emocionaste, te compraste el juego de muebles, la televisión, amoblaste toda tu casa y los 5,000 es para emprender. No, error.
O sea, si sacas 10,000, que los 10,000 dólares vayan destinados a ese negocio que te produzca el dinero. ¿Para qué? Para poder solventar justamente las responsabilidades que te van a quedar con el banco, porque el banco no te va a regalar, pues. Aquí se me viene algo a la mente. No sé si es que fue un meme o en realidad era inocentada de esta chica. Parece que era mexicana. Le estaban haciendo una entrevista y le preguntaba a alguien, ¿no? ¿Cómo te va? Y la chica, súper bien, sí, súper emocionada. Y le preguntaba, ¿no? ¿Cómo es tu outfit? Decía, ¿qué vas vestida? Y la chica le describía, ¿no? Valores altos. ¿Y cómo te das estos lujos? Le preguntaban, ¿cómo pagas? Y ahí viene el dato. La chica decía, no, verás, te cuento. Desde que obtuve mi tarjeta de crédito, yo voy, paso la tarjeta y me dan nomás las cosas. Cuando yo voy a verificar mi cuenta, no me debitan, dice. Entonces, mi cuenta sigue intacta. Entonces, es como que este es quiso decir como es un milagro, ¿no es cierto? Que pasa la tarjeta y obviamente le daban nomás las cosas. Y el chico le pregunta, oye, ¿me estás diciendo una broma? Obviamente, o estás diciendo en serio. No, me dice, no, la chica decía, no, en serio. Y él dice, ¿y no te has enterado, le dice el man, que tú al final del mes o para el siguiente mes tienes que hacer el abono de lo que compraste? Y la chica le dice, no, ¿es en serio? Y ahí recién como que reacciona y se sorprende. Parece este chiste, pero créanme que hay gente que se saca cosas sin saber en lo que se mete, ¿no? Entonces la chica, y ahí le pregunta el entrevistador, le dice, ¿en cuánto te endeudaste? Como en 20,000 dólares. Y el man le dice, uy, no, es mejor que agarres un avión y te vayas. Porque alguien de los que está aquí presente, si en algún momento se han metido en tarjetas de crédito, saben de lo que les estoy hablando. Sus manes te llaman 10,000 veces, te hacen la vida imposible y peor si es que pagas el mínimo todavía, ¿no? Eso es para quedarte endeudado por muchos años y la deuda va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, por eso es necesario tener una habilidad o saber mantener una salud financiera estable, saber, ok, ¿cuáles son mis alcances? Ok, tengo un pensamiento, pero tampoco me voy a endeudar en 100,000 dólares si es que no puedo pagar, pues. Voy de a poco, ¿no? Digo, ok, mi primer crédito voy a sacar de 5,000, listo, pero cuando ya tengo todo establecido, cuando yo he hecho todo lo anterior, he hecho un estudio de mercado, he averiguado qué es lo que conviene, he hecho algunas pruebas, he hecho algunas investigaciones y ya listo. Ahí sí digo, ok, necesito 3,000, 5,000, 10,000, ¿cuál es mi alcance, no? Para poder pagar. Hago una proyección y digo, ok, al primer mes podré vender esto, listo. E inclusive, miren, hay entidades financieras que te dicen, ok, vas a poder pagar mensual, trimestral o semestral. Creo que es el Ban Ecuador que te da esa opción y dices, ok, como ustedes saben, una empresa nueva, un negocio nuevo, los primeros días, las primeras semanas es muy difícil que venda. Es mi propia experiencia y les voy a contar. Estaba trabajando en el municipio de Tena hace algunos años, 2015, 14. Trabajé como 4 años en el municipio de Tena. Ayer les conté. Siempre hacía contratos yo a través del proceso de contratación pública para sacarles todo lo que son copias, anillados, planos, emplasticados, ese tipo de cosas al municipio, ¿no? Entonces, justamente había un cambio de autoridad y créanme, esto no estoy bromeando, es en serio. Firmaba contratos muy buenos, me iba muy bien. Cuando ya estaba por firmar yo el contrato que yo ya sabía que era el último que podía firmar, era, recuerdo clarito, de 55,000 dólares para todo el año, ya estaba listo el contrato, estimados estudiantes. Solo de firmar. Yo ya me emocioné, yo ya hice algunos planes, hice un crédito para comprarme nuevas máquinas, hice un crédito para comprarme un terreno, entre otras cosas. Créanme, esto es verídico, cuando ya estaba listo para firmar, alguien interfirió en la decisión del alcalde y el contrato no se dio. Alguien interfirió en la decisión del alcalde y el contrato no se dio. Yo, mucho más joven, ¿no es cierto? Y con las ideas que me explotaban, que no sabía qué hacer porque había que pagar, decía, y ahora, Dios mío, créanme, esto es real, porque yo manejé negocios muchísimo tiempo antes de ser profesional, prácticamente una sola línea de negocios, ¿no? Pero lo manejé, sé lo que es tener un emprendimiento. Entonces yo decía, ok, ¿qué hago? ¿Por qué razón? Porque yo dentro del municipio yo ya tenía garantizado una factura mensual de 4,000 a 5,000 dólares, más también. Tenía garantizado facturas de 5,000, 7,000 dólares, depende de lo que venda. Obviamente no todo era ganancia, ¿no? Porque había que pagar a los proveedores del papel, de la tinta, de la reparación de las computadoras, de las impresoras, todo. Pero sí había una ganancia entre 2,500 a 3,000 dólares libres mensual ahí. Libres había ese tipo de ganancias. Entonces yo me puse a analizar, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tenía que pagar muchas cosas.
todo se me vino encima, todo. Créanme que obviamente yo sí me frustré mucho por esa razón. Y si no les he dicho a mis estudiantes, yo por esa razón es que no acostumbro a contestar llamadas desde esa vez, porque cuando te quedas endeudado con el banco y con algunas entidades, esos manes, ustedes saben que te empiezan a llamar full. Yo esa temporada me acuerdo que me estresé tanto que yo, o sea, no contestaba esa a nadie. Y desde ahí me quedó esa mala costumbre que hasta el día de hoy saben mis estudiantes que no contesto. Puedo estar ahí, pero no contesto. Si me envían un audio o un mensaje por WhatsApp, sí les contesto. Entonces voy. Se estaba por dar ese contrato y no se dio. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? No dormía, no sabía qué hacer. Porque yo, ¿cómo pasaba? Pasaba dentro del municipio, no pagaba un local de arriendo, simplemente el municipio me daba un espacio, yo ejecutaba mi servicio, les daba todo lo que ellos necesitaban y al mes facturaba, ¿no? Y así ya venía trabajando 4 años, 5 años. Y ya para el sexto año, con el cambio de autoridad, obviamente ya para la firma del contrato, como les decía, se truncó ese detalle, no se dio y ahí obviamente se complicó todo. Tercera palabra de seguridad, renovar. Repito, tercera palabra de seguridad, renovar. Repito, tercera palabra de seguridad, renovar. Listo, entonces obviamente, como no se dio el contrato, me llamaron a una reunión, me dijeron, mira, sabes que el señor alcalde ha decidido no darte el contrato porque había gente que trabajó con él y obviamente ya han hablado con él y me dice que lo siente mucho, pero que tienes que desalojar esto hasta fin de mes. O sea, había un mes más que podía trabajar. Yo créanme que ese rato me aguanté todo lo que podía aguantarme, porque cuando yo llegué a mi casa sí ya me desplomé. La persona que ha pasado por deuda sabe de lo que estoy hablando. Yo llegué a mi casa, de los que saben lo que les conté ayer, ¿no? Yo obviamente soy independiente desde muy chico. Ayer también les comenté, sé lo que es trabajar desde peladito, en lo que es vendiendo ensalada de frutas, vendiendo panes, vendiendo quesos en los restaurantes. He trabajado en mecánicas, o sea, de todo, ¿no? Yo siempre digo que el que quiere salir adelante puede hacerlo. El que se quede estancar es porque la mente lo tiene muy limitado. Entonces, yo he trabajado en todo tipo de esas cosas como empleado, pero algún momento la vida me sonrió y me dio la oportunidad de tener mi propio negocio. Porque para hacer una retrospectiva de esto, antes de que sepan cómo llegué a vender esta cantidad de cosas al municipio, yo trabajé con un señor 10 años en lo que es el manejo de copiadoras, ¿no es cierto? De dar servicio, este tipo de servicios a las entidades. En este tiempo, en esta temporada, me acuerdo que trabajaba para el gobierno provincial de Napo. Yo trabajé 10 años con ese señor, aprendí todo lo que es del negocio. Yo le manejaba todo el negocio, porque lamentablemente él se dedicaba mucho a lo que es el alcohol. Entonces, prácticamente él confió en mí. Yo nunca fui un mal empleado, siempre respeté las cosas. Lo que sí tenía de malo mi jefe es que me pagaba muy poco. Por ejemplo, en esa temporada recuerdo que estaba el sueldo, creo que eran en $180 o $200 y a mí me pagaba, creo que 80 o $100. Aguanté mucho tiempo así, me daba el almuerzo y aparte de eso me tocaba ir los sábados a trabajar en la casa de él haciendo limpieza, ¿no? Así empieza uno, los que no hemos nacido en cuna de oro. Yo les estoy contando mi experiencia, mi vivencia. Entonces así empecé yo, trabajaba de lunes a viernes y los sábados decía que yo tenía que ir a ayudarle en la casa a hacer la limpieza de los muebles, entonces les pasábamos la franelita, que quede todo limpio. Entonces, para que sepan de dónde viene ese aprendizaje, ¿no? Entonces trabajé 10 años con ese señor y en una ocasión el alcalde, cuando ese señor fue a hacer, creo que fue comisario municipal y un empleado público ya no puede tener un contrato con el Estado. Entonces ahí a mi ex jefe, finado jefe que ya falleció, se le trunca el contrato y el alcalde dice, ya no te puedo dar, le decían de sobrenombre Lobito, le dicen, ya no te puedo dar, Lobito, el contrato, listo, gracias. Entonces ahí le digo, señor alcalde, ayúdeme. Mire, yo he trabajado con el señor tantos años, le digo yo, a mí me gustaría que me dé la oportunidad de tener este negocio. Tengo ganas de superarme, no le voy a quedar mal, deme la oportunidad para poder trabajar. Y créanme que yo estoy muy agradecido que me dio la oportunidad. Yo no tenía plata porque obviamente las máquinas no eran mías. Cuando ya mi jefe le sacaron, él se llevó todo. Yo ese rato hablando con mi papá digo, papi, ayúdeme. Le digo, no, a mí no me dan un préstamo, yo no tengo récord crediticio, ayúdeme para poder sacar. Me acuerdo que me ayudó tanto a hablar, me ayudó, obviamente dijo que me iba a hacer un control, tantas cosas, pretexto. Sacamos $5,000 y con eso obviamente me compré mis primeras máquinas.
como yo sabía ya cómo funcionaba el negocio, o sea, recuerden aquí, yo no me metí algo a ciegas, yo ya sabía con muchos años de experiencia cómo funcionaba ese negocio. Entonces yo ya estaba seguro de que el préstamo que sacábamos a través de mi padre yo lo podía pagar sin problemas. Entonces sacamos 5,000, eso se pagó rápido, hice otro crédito, compré más máquinas, entonces así trabajé 5 o 6 años. Me fue muy bien, compré mis cosas, viajé al extranjero, aproveché. En algunas partes sí les voy a reconocer mal, en otras bien, pero de cierta forma me iba bien, ¿no? En ese último contrato, para llegar a lo que estaba hablando, se me derrumba. No se da y digo, Dios mío, ¿y ahora sí qué voy a hacer? Porque recuerden que había hecho un crédito para comprarme un terreno, que gracias a Dios hasta ahora lo tengo, para comprarme máquinas, y entonces digo ahora, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué voy a esto? Para los que me están siguiendo la línea, porque les quería llegar a hacer entender que en un inicio un negocio no vende bien. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Tenía un dinero que me estaba sobrando, y dije, ok, voy a hacer lo que mejor sé hacer, pues, ponerme un centro de copiado, añadir unas máquinas para dar servicio de internet. Siempre he sido hábil para este tema de escribir oficios, de hacer cartas, de hacer todo ese tipo de cosas. Ok, listo, de asesorar en cierto tipo de cosas. Me puse el negocio. Aquí va lo que les he contado a mis estudiantes. Créanme que la primera semana que me puse el negocio muy con un letrero muy bonito, iluminado, con muchas cosas afuera, como la gente no conocía, como yo no sabía de muchas estrategias de marketing, porque ya dentro del municipio, sabes que los que están ahí te van a ir a hacer el gasto porque están dentro del municipio, pero afuera el mundo ya es otra cosa. Entonces, al frente, donde yo justamente me puse al frente, verán, al frente donde yo estaba, había un negocio de centro de copiado, el más sonado de la ciudad de Tena. Le entraba muchísima gente. Entonces, cuando yo me puse al frente de ese señor, la primera semana no entraba nadie. Oigan, créanme que da una tristeza, un desobligo, pero ahí está el tema de ser resiliente y de resistir, pues. Porque cualquiera podría a la semana bajar la lámpara y decir, no vendo, pues. No, una semana, 2 semanas, una, dos personas, los que me conocían, pero no daba, pues obviamente como para poder afrontar las deudas que ya se venían, un conflicto en la mente de decir, Dios mío, ¿qué hago? Persisto, sigo, ¿qué hago? Buscando opciones, buscando formas, pero aquí viene un detalle fenomenal que pasó. ¿Cuál era el problema que tenía la persona que estaba al frente de mi negocio? Que tenía una pésima atención al cliente. A él, recuerden, le entraba muchísima gente. En mi negocio, uno, dos, en la segunda semana. Yo pasaba sentado, y es triste esta parte de aquí, porque yo pasaba sentado ahí afuera, viendo cómo al negocio del frente le entra muchísima gente, obviamente recursos, y al mío no. ¿Qué pasó? En cierto momento, ya digamos que yo estaba abordando ya los 2, 3 meses de negocio, había un cliente que frecuentaba mucho al frente, y en cierto momento eh, llega donde mí y dice, vengo a hacerle el gasto, ¿cuánto me cobra esto de esto? Ok, listo, me hizo el gasto y me dice, desde ahora voy a ser su cliente, porque al frente no vuelvo más. Le digo, ¿qué pasó, ceñito? Le digo, quiero contarle algo que pasó. Dice, llegó un mayorcito al negocio del frente y solicitó que le saquen una copiecita de plano. El señor le sacó la copia de plano y le preguntó el mayorcito, ¿cuánto es de la copia de plano? El señor le dijo que eran $3.50. El abuelito le dijo, tengo $3. El señor del frente muy equivocadamente cogió, rompió el plano y le dijo no, y botó a la basura y no le dio. Eso me parece una actitud, créanme, terrible en negocios. Entonces, así, con esa actitud de ese señor fue perdiendo poco a poco clientes. Y los clientes que antes iban allá venían donde mí. Créanme, poco a poco fui generando ventas, la gente me fue conociendo, llegaban, ¿no es cierto? Mucha gente, porque queda cerca del magisterio en el centro de Tena, queda el negocio, hasta ahora funciona, por supuesto, ya no a mi cargo, lo vendí a mi hermana y ahí las voy a contar. Entonces llegaba gente, iba generando. Les voy a decir algo, si es que yo no hubiera tenido deudas, el negocio tranquilamente te daba para vivir. No como rey, pero cómodamente. El problema mío fue que yo me metí en una deuda porque estaba seguro que iba a firmar un contrato.
Entonces ahí es cuando yo busco otras alternativas y digo, no, el negocio me va muy bien, sí está constituido, me llega gente, pero no me abastece para poder cubrir las deudas que yo tengo. Porque sí, obviamente eran como tres entidades bancarias que debía, entonces el negocio me daba para pagar un mes a la una, un mes a la otra, otro mes a la otra, pero no para pagarla a las tres al mismo tiempo. Entonces se me iban acumulando las deudas. Y ahí tú dices, no, ok, necesito hacer algo. Como manejaba temas de contratación estimados, obviamente dije, ok, voy a buscar dónde hay opciones para poder manejar el mismo tipo de negocio. Y ahí es cuando justamente me sale para poder trabajar aquí en la Joya de los Hachos, año 2016, sin conocer a nadie, sin que sea palanqueado de nadie, nada más participé en el proceso, como tenía experiencia, vine y gané, y para los que me conocen, me han visto, yo trabajé aquí en el municipio de la Joya de los Hachas. Cuando llegué, acá me querían dar un espacio en la parte de cerca de la alcaldía, en una oficinita con aire acondicionado, todo bien bacano, pero yo dije, no quiero estar aquí porque yo ya sabía cómo funciona el negocio. Y dije, no, no, muchas gracias. A mí denme en un lugar abierto donde vaya bastante gente y se cruce. ¿Sabe dónde me pusieron? Los que conocen el municipio del Sacha, afuera en ese hall, antes de entrar al auditorio. Ahí pasé yo 2 años y algo más sentado afuera al aire libre. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la estrategia que yo ya sabía? Que aparte de que yo ya sabía que les iba a sacar copias a los del municipio, que eso era seguro, también la gente que transitaba por ahí me hacía el gasto, porque ya se evitaba de salir a la parte exterior, a las copiadoras de lo que estaban externamente, ¿no es cierto? Entonces ya todo se quedaba ahí. E inclusive vino que le quedo muy agradecido también, el doctor que maneja el registro de la propiedad, me dijo, Pedrito, me dice, ¿sabes qué? La gente se está yendo a la parte externa, a la copiadora, me están trayendo las, eh, las escrituras mal puestas, desordenadas, las hojas rotas. Yo ya no quiero que pase esto. Ayúdame, por favor, tú para recomendarte a las personas que vayan a hacer el trámite de las escrituras para que saques tú y les cobres lo que cuesta. Yo, encantado de la vida, muchas gracias, porque les voy a decir la verdad. Cuando yo vine a esta ciudad, vine con muchas deudas, con mis cosas en fundas de basura para empezar de nuevo, porque mi negocio, obviamente, el que tenía en el Tena, le dejé vendiendo a mi hermana, hasta hoy funciona, mi hermana vive de ese negocio, imagínense, ya lo tiene 8 o 9 años, que fue una idea mía que quedó constituida, que ya hasta ahora lo maneja, pero yo vine a esta ciudad a resurgir, ¿ok? Para ver qué hago para poder cubrir todo ese tipo de deudas que yo tenía, ¿no es cierto? Entonces, mire, la estrategia no fue aceptar un lugar cómodo porque lo que les decía ayer, cuando uno es emprendedor tiene que salir de esa zona de confort y decir, buscar la mejor estrategia. ¿Cuál fue mi estrategia? Ubicarme en el hall del municipio porque ahí sabía yo que pasan muchas personas que me podían hacer gasto de mis copias y con eso yo ya tenía para el diario de la alimentación. Porque en las entidades públicas, cuando facturas, no te pagan enseguida. Si alguien ha sido proveedor de una entidad pública, saben que les estoy hablando la verdad. Se te pueden demorar 15 días en pagarte, un mes hasta 2 meses, si no es más, en pagarte. Entonces ahí obviamente tenía que ser mi amigo, decir, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Pero lo que les estoy diciendo, ese trabajo de recopilar día a día esos centavitos de ese dinero, me ayudó porque yo acá, yo soy honesto, yo vine sin dinero. Yo vine a empezar de nuevo porque en el Tena yo tuve que vender algunas cosas para poder cubrir esas necesidades que tenía de pagar inmediatamente porque te atormenta cuando tienes deudas que no puedes pagar rápido, te atormenta y bastante feo. Entonces, ¿qué pasó? Justo lo que decía ayer, también estaba contando aquí, ok, dije yo, aparte de este negocio, yo tengo que hacer algo más. Me sobra el tiempo, yo tengo que hacer algo más. No, yo necesito generar más recursos para poder salir rápido de mis deudas. Porque aparte de eso, estimados estudiantes, saben lo que me pasó. Un amigo mío de muchos años nos dábamos la garantía, me ayudaba, le ayudaba. Fueron como 3 veces que yo saqué un crédito con la garantía del pagué. Fueron como 3 veces que él sacó un préstamo dándole yo la garantía, pagó, pero en una ocasión me dijo, ayúdame, que quiero hacer un negocio. Como ya había la confianza, yo dije, perfecto, ¿cuánto sacó? $10,000. ¿Cuánto pagó las 2 primeras letras? El resto, chao, hasta el día de hoy no sé dónde está. Entonces, toda esa deuda también, imagínense, se me acumuló, eran muchas cosas de cierta forma desesperantes, pero cuando hay este tipo de presión, cuando eres emprendedor, ok, buscas la forma de generar dinero correcto, por supuesto, no de forma mala. Entonces yo que dije, ok, estoy trabajando en el municipio,
estoy trabajando en el municipio y necesito hacer algo más. En la mañana ya trabajaba, pero toda la tarde y noche pues no podía pasar relajado porque tenía deudas. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Conversando con una amiga un día, me dice, ¿por qué no te vas a trabajar al ITSO? Le digo, ¿qué es ITSO? Yo ni siquiera había escuchado. En el instituto, dicen, el instituto que hay aquí. Le digo, no creo, pero si yo no me conoce nadie, le digo, pero anda, dice, habla. Yo medio me llevo con el dueño, le digo, no, mira, yo recién acabo de estar titulándome, le digo, de pronto no me pidan experiencia. No pierdes nada, anda. Y justamente lo que les decía ayer, las oportunidades hay que saber aprovecharlas. Yo entré, hablé con el dueño, le dije, mire, tengo muchas ganas de ser profesor de, de un instituto superior, de universidad. No tengo la experiencia, pero sí tengo todo el empeño. Por favor, deme la oportunidad para demostrar mi trabajo. Era un mes, recuerdo clarito, de septiembre. El señor rector de ese entonces, ingeniero Julio Vasco, es que estoy muy agradecido, me dijo, en este momento no tenemos oportunidad porque estamos justamente finalizando el semestre. Vente para el mes de febrero del siguiente año para ver qué podemos hacer. Yo fui con full nervios, pero con optimismo que no sé. Dije, ok, voy, me presenté de nuevo, dijo, listo, vamos a hacer qué pasa. Me llamaron a una entrevista de trabajo y listo. Cuando yo menos pensé, ya me encontraba vinculado con unos nervios así, porque también ayer le contaba a una chica que yo era muy malo para hablar en público, muchos nervios, muchas cosas que se me venía a la mente de podré, no podré, pero ok, me metí al ruedo. Entonces, listo, miren, aparte del trabajo que tenía en el municipio, yo ya tenía otro ingreso adicional con lo que es la parte de el instituto. Ya tenía otro ingreso adicional que podría de cierta forma ya eh, cubrir esas necesidades a través de un emprendimiento y un trabajo adicional. Después dije, ok, listo, necesito saber qué más puedo desarrollar mi mente. Ya en el instituto fui aprendiendo bastante de educación superior e incluso después de eso otro emprendimiento que me ayudó también es asesorar en lo que son proyectos de investigación e inclusive a nivel de universidades y de posgrado. Entonces, miren, ¿a qué voy con todo esto? ¿No es cierto? Que en la vida hay que saber medirse. Nada está garantizado hasta que no exista una firma como tal que te pueda pelear algo. Yo tuve esa equivocación. Dije, ok, no, como yo ya estoy convencido que me voy a firmar ese contrato, me endeudo nomás, 10,000 por acá, 10,000 por acá y más de esa otra deuda, frito. Pero no fue así, miren, no firmé ese contrato, es algo real que me pasó. Eso hizo que me venga a otro lado a empezar de nuevo a oxigenar mi mente, porque si alguien ha pasado por deudas que no puedes pagar, créanme que no puedes ni dormir. Eso te quita el sueño, es terrible, terrible esa situación. Entonces, es un aprendizaje que yo lo viví, que les recomiendo. No hagan una inversión si no tienen algo bien seguro, con firmas, que todo que les respalde, porque se puede caer de la noche a la mañana algo y podemos quedar mal endeudados. Entonces, ah, justo estábamos en el tema dos, verás, el plan de financiamiento, verán, el plan de financiamiento tiene que ser coherente con lo que yo voy a alcanzar a pagar, porque si no, esto puede ser desastroso. Cuando nosotros tenemos este tipo de presión, las ideas surgen, los emprendimientos surgen, pero siempre con optimismo podemos seguir adelante. Y miren cómo fue pasando el tiempo. Obviamente, las deudas se fueron pagando con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Me fui superando, hice algunos estudios. Hoy sigo trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona y aquí estamos. Aquí seguimos, ¿no es cierto? Trabajando hoy por hoy, pues dando este tipo de cursos, de charlas para enseñar a nuevas personas cómo manejarse de forma correcta en los negocios, en los emprendimientos. Tercer punto, después de todo lo que les he contado, presentar tu proyecto. Prepara una presentación convincente para captar la atención de los potenciales financiadores, porque aquí va el detalle, ¿no es cierto? Cuando vas a una entidad, te preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a invertir? Y muchas entidades que son exigentes te van a decir, ok, preséntanos tu proyecto. ¿Qué estudio previo hiciste? Preséntanos los datos, ok, aquí tienes esto, listo. O muchas de las veces ya algunas personas que tienen constituido el negocio quieren fortalecer, ampliar, entonces obviamente van a saber que la entidad bancaria va a hacerles visitas, puede darse de muchas formas de este tema, ¿no? Entonces, preparar una presentación, ¿no es cierto?, creíble, por supuesto, como les estábamos hablando justamente de ayer, que sea clara, precisa, sin faltas de ortografía, porque eso va obviamente a dar mayor credibilidad a lo que estés presentando. ¿Qué más se necesita justamente para este tema? Construir un equipo de trabajo eficiente. Sí,
El rodearte de personas que puedan aportar a tu negocio es elemental. Va a depender muchísimo de con quién te rodeas para poder trabajar de forma adecuada. Entonces, el talento humano, ¿no? Busca personas con habilidades y experiencia complementarias a las tuyas. Es decir, ok, si tú no tienes fortalezas en la área que es el diseño, necesitarás contratar a una persona que te diseñe flyers bonitos, que haga tu marca. Si tú no tienes habilidades, ¿no es cierto? Se me ocurren otro tipo de cosas, por ejemplo, de redactar documentos, ¿no es cierto? Asesórate, busca personas que trabajen y aprende. Involúcrate siempre en todo lo que hacen tus empleados. Aprende, saca lo mejor de ellos y toda esa información se va a acumular en ti y vas a adquirir esas habilidades, esas fortalezas para poder aplicarlas a tu propio negocio o a tu propio emprendimiento. Tiene que, repito, o hay que buscar personas con habilidades y experiencias complementarias a las tuyas, es decir, ok, lo que te falta adquirir, ¿no es cierto? Y recuerden que hay habilidades justamente en el campo de la experiencia, lo que son habilidades duras y habilidades blandas. ¿A qué se refieren las habilidades duras? Todo lo que el conocimiento que tú puedes tener de administración, de talento humano, de proyectos, ¿no es cierto? Todo el conocimiento que puedes tener de la parte contable, de la atención al usuario. Pero hay habilidades, ¿no es cierto?, blandas, que es el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Justamente lo que es la resiliencia. Ese tipo de habilidades de comunicación efectiva son elementales también en una persona, que no se pueden descuidar. Justamente lo que les decía ayer, no es posible que una persona en negocios que esté al frente de una empresa esté con cara así de pocos amigos, pues así. Buenos días, buenas tardes. Entonces, no, la persona que está al frente de negocios tiene que tener una expresión de sonrisa, tendrá, perdón, la expresión que tragárselas todo lo que pasó en su casa, pero no llevar los problemas de la casa al negocio. Diferenciar casa, negocio, diferenciar. Son cosas muy distintas porque el cliente no puede, perdón, llevarse toda la bronca que tú pasaste con tu esposa, tu esposo, tus hijos, porque él no tiene la culpa. Entonces, diferenciar ese tipo de cosas, de detalles, ¿no es cierto? Compromiso. Elige a personas comprometidas con el proyecto y con la visión de la empresa. Elige a personas comprometidas con el proyecto y con la visión de la empresa. Aquí viene lo que dije hace un momento de trabajar con gente que se ponga la camiseta de la institución, que no solamente vaya a ganar un sueldo porque le pagues algo, sino que aporte, que sea algo significativo para tu negocio, que haga crecer tu idea, tu emprendimiento. Comunicación. Fomenta una comunicación abierta y transparente entre los miembros del equipo, ¿sí? Reuniones de trabajo, lo que yo les decía hace un momento, no discriminen a nadie. Este mundo da vueltas. La persona que hoy es tu empleado, la persona que hoy limpia la oficina, los baños de tu negocio, de tu empresa, pueda que el día de mañana sea una autoridad, pueda que el día de mañana tenga un negocio más importante que el tuyo y a ti te interese hacer negocios o alianzas estratégicas con una persona. Pues es recíproco esto, ¿no? Y la vida da vueltas. Si tú fuiste una buena persona, la vida te devuelve lo mismo. Pero si tú trataste mal a esta persona, no le diste el debido respeto, le viste con desprecio porque simplemente hace el aseo, porque no está a tu altura en educación, no. Esas cosas debemos quitar o derrumbar de nuestra mente. Todos los seres humanos somos iguales y todos somos importantes. Entonces, ¿por qué no involucrar, ¿no es cierto?, de conversar con todos los empleados, de miren, este es el negocio, esta es la misión del negocio, esta es la visión del negocio, estos son los objetivos de la empresa, así se debe tratar a los empleados, así nos manejamos dentro del negocio, por favor, para que todos se ajusten a una misma línea de trabajo. Eso es elemental y es importante. ¿Qué más tenemos por acá para ya ir ya mismo cerrando? Gestionar los riesgos y desafíos del emprendimiento. Porque sí, ningún negocio, eso sí, voy a decir claro, ningún negocio está garantizado. Ningún negocio o emprendimiento está garantizado. Siempre tiene que haber un espacio para el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Para ver qué puede pasar por aspectos que podemos o no podemos controlar. Hay otras matrices importantes que podríamos tratar de analizar, ¿no es cierto? De aspectos que podemos o no podemos controlar. Por ejemplo, ¿ustedes pueden controlar la parte política? No.
¿Por qué razón? Porque los políticos toman decisiones, ¿no es cierto?, que pueden afectar a las empresas. Hace algún tiempo salió una ley que creo que ya se abolió, que había que pagar el 20% de lo que te ingresaba. Y un amigo mío tiene un negocio de arroz aquí en el Sacha. Vende muy buen arroz, por ejemplo, les hago la publicidad. Está ubicado donde antes era Saitel. Mi amigo vende arroz y me dice, oye, estoy preocupado, me dice, por esta nueva ley, porque me dice mi contadora que ahora yo debo pagar el 20% de mis ingresos. ¿A qué voy? Miren que ese era un riesgo para este negocio, ¿no? Mi pana más o menos vende alrededor, venderá unos, sí, vende, trae bastante arroz, antes traía más, venderá unos 60,000 al año, pero el negocio, el gobierno con esa ley le cobraba de los 60,000 el 20%. Pero ¿qué pasaba aquí? Ustedes saben que cuando se compra algo para vender, hay un margen nada más de ganancia, hay un margen de ganancia. No es que los 60,000 que has comprado o has vendido, perdón, es ganancia como tal. Es decir, ¿qué pasaba con mi amigo? Compraba 40,000 en arroz y obviamente a la venta era 50,000. ¿Cuánto había de ganancia? 10,000. Y no es que de esos 10,000 la ley le cobraba el 20%, le cobraba de los 50,000 que vendía. Entonces era algo injusto, ¿no? Y muchos emprendedores a nivel nacional elevaron su voz de, no, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no están considerando que nosotros compramos algo para vender algo? No todo es ganancia. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no podemos muchas de las veces controlar. Esos son los riesgos que puede darse en negocios. El incremento de cosas como el IVA, cosas de inseguridad que se está dando a nivel del país, cosas de temas de cortes de luz. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa con los negocios que tienen heladerías? O cosas que se dañan rápido, entran en pérdida, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, miren, hay que ver el tema de los riesgos, de desafíos que puede tener nuestro emprendimiento, por ejemplo, por desastres naturales. ¿Verdad? Cosas que no podemos controlar. Entonces, justamente para estos temas, para el tema de riesgo, se recomienda en proyectos tener cierto rubro para poder cubrir esa parte. Se llama, cuando algunos contadores lo determinan, denominan colchón financiero, lo denominan rubro para poder cubrir gastos. Hay otro rubro que no se me viene el nombre ahorita, pero sí, es necesario gestionar los riesgos o desafíos del emprendimiento y tener cierto capital para poder asumir lo que puede suceder, ¿no es cierto?, para no quedar o quebrar de forma rápida. Entonces, miren, gestión de riesgos. Identificar los riesgos potenciales, elaborar planes de contingencia para mitigarlos. ¿Qué puedo hacer si se me va la luz? ¿Qué sería un plan de contingencia? ¿Cuál sería? Pues comprar un generador, ¿no? Si es que yo vendo bastante productos que tienen que estar congelados y se me van a dañar, ¿cierto? Helados, carnes que tienen que estar congeladas, muchas de las cosas que tienen que mantenerse bajo refrigeración. Entonces, repito, si yo tengo ese giro de negocio o ese tipo de negocio, planes de contingencia para este tema de la luz sería ¿qué? Tener un recurso económico para comprar un generador para así mantener la fluidez constante de lo que es la parte energética y que así los productos se mantengan en muy buena calidad y no se dañen. ¿O a cuántos de nosotros no nos ha pasado que no, cuando vamos a un congelador y vemos un heladito que ya está medio apachurrado de lo que se ha descongelado, no lo queremos comprar o me van a negar? A mí me ha pasado, digo, cámbiame por el otro. ¿Y qué ha pasado íntegramente en el helado? Nada, se ha descongelado. De cierta forma está desfigurado en su figura natural, pero ya tiene como un cierto desperfecto que como consumidores no queremos. Entonces, miren, todo ese tipo de cosas pueden pasar en los emprendimientos. Y hay que tener un plan de contingencia justamente como el ejemplo que les decía. Otro plan de contingencia, supongamos que tú eres alguien que tiene un emprendimiento de venta de comida y que obviamente este emprendimiento se mantiene de entregar a domicilio. Y tú lo haces solo a través de una moto. No puedes tener o solamente depender de una moto. Tienes que tener un plan de contingencia por si a esa moto se le daña algo, se dañó una pieza, se quemó el motor, se le dañaron las ruedas, todo. ¿Cuál sería el plan de contingencia? Primera opción, comprar otra moto, ¿no? Tener otra moto ahí. Segunda opción, contar con un partner, un asociado, una alianza estratégica de un motorizado externo que te cubra en esa necesidad cuando tú no puedas hacerlo. ¿Por qué? Con la finalidad de cumplir al cliente a tiempo. No sé si ustedes han visto, pero en los Estados Unidos hay una política de las pizzerías. No recuerdo el tiempo exacto,
si son media hora después o hasta 15 minutos, de que si te llega tarde el producto, el cliente lo recibe totalmente gratis. Y adivinen qué, el que tiene que pagar en muchas de las empresas es el motorizado que se demoró mucho o a su vez la misma empresa tiene que asumir ese gasto. ¿Con qué finalidad se aplican esas políticas? De establecer términos de excelencia, de puntualidad, ¿no es cierto?, con lo que el cliente quiere recibir en el tiempo y el momento adecuado. Entonces hay que gestionar todos estos riesgos potenciales, elaborar planes de contingencia, como les había dicho, superar esos desafíos, mantener una actitud positiva, proactiva, buscar soluciones creativas a los problemas que surjan. Hay que adaptarse, ser flexibles y adaptarse a los cambios del mercado y las circunstancias inesperadas. Porque puede ser, ¿no es cierto?, que hoy por hoy el negocio te vaya muy bien, pero después de 5 años ese negocio ya no vaya tan bien. Tú tienes que tener la habilidad de decir, ok, ¿qué necesito producir? ¿Qué necesito vender? ¿Qué es lo que quiere el cliente hoy? ¿Cuáles son las tendencias del mercado hoy? Siempre hay que estar buscando, indagando, ser curioso, preguntar, ver lo que está haciendo la competencia, no copiar. No copiar. Más adelante vamos a aprender una técnica que se llama benchmarking. Vamos a aprender esa técnica porque hay que ser curioso, ¿no es cierto? Ver qué está haciendo nuestra competencia. No copiar. Lo que hay que hacer es analizarle a tu competencia y mejorar las estrategias cuando traes a tu propio negocio y a tu propio emprendimiento. Hay que innovar para adaptarse a los cambios del mercado. Hay que monitorear el mercado constantemente, estudiar las tendencias del mercado, las necesidades de los clientes que son cambiantes, para identificar nuevas oportunidades. Ustedes saben y ustedes dense en cuenta en ustedes mismos. ¿Se visten lo mismo que hace 5 años? ¿Lo mismo que hace 10 años? No, ¿verdad? Cuando yo veo mis fotos de peladito, hasta el peinado es espantoso, el que, bueno, no es perfecto el que llevo hoy, pero antes me peinaba partido por la mitad, que me parece raro. Miren, en el tema de la ropa todo va cambiando. Recuerdo que antes me gustaba mucho el tema de vestirme de negro, teníamos una banda de rock, no tan pesada, pero son cosas de pelados, ¿no? Entonces, miren, gustos que van cambiando. Nosotros como clientes somos cambiantes. Hoy por hoy me gusta la ropa de color. Cambian, nosotros como consumidores cambiamos, inclusive puede cambiar nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de querer cosas. O también lo que siempre les he mencionado a nuestros estudiantes. ¿Cuántos de ustedes han comprado una prenda de vestir que nunca se la pusieron? Van por ilusión, porque estaba bonita, compran, pero nunca se pusieron. ¿No es cierto? Nosotros como consumidores somos cambiantes, no somos estáticos. Nos dejamos llevar por las emociones, por lo que vemos en el mercado, porque juegan con nuestros sentimientos, juegan con nuestra mente, con nuestras emociones, con el tema de los colores, con la mezcla del merchandising, que ya vamos a analizar más adelante. Entonces, son cosas que, repito, cuando lo traemos al mercado, nosotros como clientes vamos cambiando, viendo nuevas oportunidades, qué es lo que me conviene, oh, que esto está novedoso, esto de acá está más novedoso, le implementó este color, le implementó este producto, se ve más rico, sabe más suave, todo hay que saber analizar para, repito, ver qué están haciendo nuestros principales competidores, sea que existan en lo local o al menos los más próximos, ¿no? Porque hoy a través de las redes sociales podemos analizarlos y decir, ok, miren, ellos están implementando este tipo de estrategias. ¿Aplicará para mi negocio? ¿Se adaptará a las necesidades de las personas locales? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verificar. Adaptación. Ajusta tu modelo de negocio y estrategia de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Sí, hay que ir ajustando, ¿no es cierto? Hace algún tiempo, perdón, un señor decía, no, yo supe cerrar a tiempo mi negocio de venta de CDs, porque yo ya me informé y había en el extranjero que eso ya no funcionaba. Entonces, como yo me di el tiempo de en qué momento se iba a cerrar en el Ecuador, yo pude vender a tiempo mis negocios de CDs. Y hoy por hoy saben que no hay los negocios de CDs. Como les dije hace un momento, todo es a través de Netflix hoy, ¿no? Compramos un aplicativo barato, $2, $3 mensuales que podemos ver las películas que nosotros quisiéramos. Innovación continua. Invertir en investigación y desarrollo para crear productos y servicios innovadores.
Es muy importante esto, invertir en investigación y desarrollo. Hay que destinar un recurso para investigar, ¿no es cierto? Si no lo puedes hacer tú, como les dije hace un momento, contrata o asesórate de personas profesionales que manejen muy bien esos temas, pero tú también haz una retroalimentación a través de esto. Sigue aprendiendo, sigue mejorando para que adquieras todas las habilidades y conocimientos que sean necesarias. Voy a dar la última palabra de seguridad, que es atender. La última palabra de seguridad es atender, por favor. Atender. Listo. Escalar y hacer crecer tu negocio. Hay que pensar en expansión, buscar nuevas oportunidades de mercado y expandir los negocios a nuevos territorios. Sí, como les decía hace un inicio, si tú ya ves que tu negocio está establecido en este cantón, que hay muy buena clientela, que no necesitas estar tú ahí constantemente, ok, piensa, dices, ok, ya estoy consolidado en la joya de los hachas. Puedo pensar en Loreto, puedo pensar en el Coca, obviamente haciendo todo el estudio de mercado pertinente para ver cómo me va, ¿no es cierto? Puedo pensar a ver cómo me va en este tipo de mercados. Hay que buscar siempre la expansión, ¿no es cierto? Porque no podríamos quedarnos en una zona de confort cuando un negocio nos va sumamente bien. Diversificación. Ofrece nuevos productos o servicios para ampliar tu base de clientes. Es decir, si yo inicio con un puestito donde vendo helados de paila de sabor a mora, no me puedo quedar 10 años con el heladito de paila de sabor a mora. Tendré que en el transcurso de los meses establecer de coco, de vainilla, ¿no es cierto? De chocolate, una variedad de opciones para el cliente. Esa es la diversificación, que no me puedo quedar estancado porque el cliente ya se va a aburrir de probar helados de paila de mora, de mora, de mora, de mora. No, variedad, ¿no es cierto?, que puedas ofrecer con la misma calidad que elaboraste el primero, sí, pero con una variedad de sabores que pueda llamar la atención de chicos y grandes. Tercer punto, un crecimiento sostenible. Busca un crecimiento que sea rentable y que no comprometa el futuro de la empresa. Que no comprometa el futuro de la empresa. ¿A qué voy con esto nuevamente? Hacer inversiones inteligentes. No te dejes llevar por la emoción. Inhala, exhala, respira, reflexiona y asesórate, conversa, no mantengas solo esto, ¿no? Di, ok, ¿qué crees? ¿Qué piensas? De pronto los que son casados con tu esposo, tu esposa con sus hijos que están estudiando la universidad, ¿qué piensas, hijo? ¿Qué piensas, hija? ¿Me irá bien en este negocio? Tengo pensado invertir cierta cantidad de dinero. Siempre que sea rentable y que no comprometa el futuro de tu empresa. ¿Por qué dice esta parte aquí? Porque puedes tener tú un negocio bien establecido en el cantón La Joya de los Hachas, pero no puede ser posible que si te pones un negocio en Lago Agrio, tengas que pagar con los ingresos del Sacha lo del Lago Agrio. Al menos yo diría que en un primer mes, segundo mes, sí, pero ya si estás pagando eso a lo largo de un año y ahí hay un semáforo rojo que me dice, no es sostenible el negocio del Lago Agrio. No es sostenible. Tengo el ejemplo de otro amigo, no sé si ya estamos finalizando. Un amigo me estaba contando y me dice, ¿sabes qué? Me va muy bien en mi negocio, pero tengo la idea de trabajar en una compañía. Yo le dije, ten cuidado. ¿Cuánto tiempo vas en el negocio? Le dije, 2 años, me dijo. Le digo, ten cuidado, a veces es importante que uno mismo maneje los negocios, los emprendimientos, no descuidarlos así, porque no lo tienes muy bien fundamentado, muy maduro. Me dijo, no, la oportunidad de la compañía es genial. ¿Qué pasó? Mi amigo, mi conocido, se fue a la compañía, dejó el negocio con empleados. Después sostuvimos una conversación y me dijo, ¿sabes qué? Estoy jodido, porque estoy manteniendo mi negocio con lo que me ingresa de la compañía. Le dije, eso no es posible, porque si se supone que te fuiste, el negocio que tienes se debe mantener al mismo negocio, generar rentabilidad, reinvertir, reinvertir, y lo que tienes en la compañía es muy aparte. Pero si tú estás mezclando el dinero de la compañía en lo del negocio para poder mantenerlo, ahí ya no me parece correcto. Y así fue, pues obviamente a la final tuvo que retirarse de la compañía y retomar el negocio porque muchas de las veces la persona que dejas no va a manejar con el mismo, con el mismo afán, con la misma característica, con la misma pasión, con la misma filosofía, porque no es el negocio de él, es un empleado aparte. Entonces, cuando no hay personal serio, pues obviamente tu negocio sí va a sufrir un revés y una baja en ese sentido. Estimados estudiantes, obviamente esa ha sido la charla. No sé, quisiera que prendan sus cámaras un momentito para poder verles. No sé si se estarán durmiendo.
qué estarán haciendo. Déjenme ver por aquí, proyectarles a todos. Listo. Esa es la charla que les he podido dar. Obviamente esta noche desde la experiencia propia les he podido contar. Sé que muchos de aquí manejan negocios pequeños o grandes, pero estas experiencias a nosotros nos ayudan a mejorar. Nos ayudan a obviamente tener una idea o una perspectiva diferente de cómo manejar negocios e emprendimientos. Es muy emocionante decir me voy a poner tal cosa, es muy emocionante decir me voy a poner un negocio, pero hay que saber conducirse de manera adecuada y coherente. Es decir, ok, ser cuidadoso con la parte de recursos económicos, porque no es nada bonito quedarte con una deuda enorme sin poder pagar, todo ese tipo de detalles, porque eso es muy complejo. Ya les he contado, o sea, hay que reinventarse, pero en el mundo de los negocios hay que saber conducirse de manera correcta y adecuada para no caer en este tipo de detalles que desde mi experiencia, obviamente, sí, pues ha sido complejo poder manejarlo. Como les decía, el negocio que yo fundé hasta el día de hoy existe en el TENA, se llama Centro de Copiado Pedrito, funciona en el TENA. Mi hermana hace poco cambió el letrero porque yo ya le dije, ustedes saben que manejo esos temas, ¿no? Por favor, ñaña, ya cambia ese letrero que no se ve es nada, le dije. Hazte un letrero nuevo, ya hazte ideate nuevas cosas, le fui dando algunas ideas de lo poco que manejo yo, pero ya cerca de 9 años en el mercado del negocio, ¿no? Mucha gente va allá, no es muy grande, pero es muy fluido, te da muchos ingresos como para poder trabajarlos o manejarlos. Esa es la charla que les he podido dar hoy sobre el tema de lo que es ser un emprendedor. Vamos a tener unos 5 minutitos para escuchar a alguien, alguna experiencia que pueda compartirnos, que pueda mejorar o retroalimentarnos, ¿no es cierto? Prácticamente a todos los que estamos en la sala. No sé si alguien pueda compartirnos alguna experiencia corta, ¿no es cierto?, de lo que hemos venido hablando para, obviamente, mejorar, como les digo, las experiencias vividas, o si alguien tiene algo que decir conforme todas las temáticas que hemos abordado de forma rápida, porque son temas muy profundos, ¿no? Pero que sí son importantes abordarlos. No sé si alguien tiene alguna reflexión, alguna experiencia propia que ha vivido en el tema de negocios. Por favor, me gustaría aperturar unos 5 minutitos antes de cerrar el tema de hoy. Por favor, si alguien tiene, levante la mano para poder visualizarlo por Yo interno. dije buenas noches. Por favor, Yo, estimada, le doy la verá, palabra. yo hace unos 3 años ha de ser, más o menos hice un negocio con un amigo. Compramos un carro, él compra y vende carros. Entonces pusimos 1.500 porque el carro nos costaba 3.000. El carro estaba arrinconado porque decían que ya no valía, pero el carro sí valía, sino que él no sabía de carros y era solo un sistema eléctrico que estaba fallando. El hecho que lo compramos, lo hicimos pintar y le arreglamos y no nos costó mucho. Y empezamos a la venta. Ahora buscamos los compradores, ya quedamos de acuerdo en ir a venderlo. Nos daban como 4.500, ya nos ganábamos 700, mitad, mitad. Así fue el acuerdo. Como usted dice, él hizo los papeles solo, yo no hice. Cuando ya lo vendió calladito de mí, entonces yo le digo, oye, ¿y ya vendiste el carro? No, dice, está en la mecánica. Le digo, pero si está todo bien, el carro estaba funcionando muy bien. Y de ahí que no está, yo le decía que dónde está el carro, no aparecía con el carro. Y luego ya me enteré que lo vendió. Y que tanto, y nos peleamos, nos discutimos, y tanto que yo le insistí que tiene que darme. Por ahí me dio 150. Le digo, ¿y el resto? No, que el capital me lo devolvió, pero no la ganancia. Y se quedó con todo lo demás. Y con esa plata él cogió y compró otro carro lujoso. Y ahora su economía mejoró gracias a mi ayuda y yo quedé por abajo. Por querer ganar más, salí perdiendo. Imagínese, mi Esa fue mi estimada, experiencia. por no tener obviamente cuidado de dar el seguimiento, de no tener todo con papeles, para que obviamente exista un compromiso de su aliado estratégico en este sentido. Son experiencias Sí. que nos enseñan, créanme, a mí me ha enseñado muchísimo estas cosas, a tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de negocios para poder obviamente evitar tener esos malos entendidos, porque inclusive dentro de las mismas familias podemos tener complicaciones. Sí. Mucha gente dice, no sé si a ustedes les ha pasado, hagan negocios menos entre su misma familia, porque puede haber complicaciones. Por eso, aunque sea su papá, son más siempre con papeles. Llévense esto en la mente.
Siempre con documentación, porque como decía mi finado abuelito, no puedes decir, aquí puse y no aparece, decía mi finado abuelito. Entonces, todo con documentación para que tú tengas ante la ley un respaldo de decir, no, mire señor, mire señora, papá, mamá, hijo, hija, tú me firmaste tal fecha este documento, esto me respalda, por favor, porque ¿qué se ha visto casos a nivel nacional e internacional de la misma familia que a los padres les dejan en la ruina en temas de negocios? Les dejan en la Sí. ruina. Justamente fue una noticia a nivel nacional de lo que pasó. No tiene nada que ver con negocios, pero tiene que ver obviamente con reciprocidad, con ética. Un hijo, no, sí, tiene que ver con temas de inversión, sí. Un hijo le hizo sacar un préstamo a los padres para irse a los Estados Unidos, no sé si vieron, ¿no? No sé si fue 20,000, 10,000 dólares que supuestamente, ¿qué dijo el hijo? No, papá, mamá, cuando llegue allá a los Estados Unidos yo voy a trabajar, les voy a pagar. Y fue noticia nacional que me dio mucha tristeza ver a los padres salir en medios de lo local llorando porque no sabían cómo pagar el crédito, porque ya les iban a hipotecar la casita que tenían. ¿Y qué pasaba el hijo haciendo TikToks bailando en los Estados Unidos? Me parecía algo totalmente indignante. Y pónganse ustedes en los zapatos de esas personas mayores. Y ustedes saben que a las personas mayores ya no les dan crédito. Hay un límite de edad para poder sacar crédito en las entidades bancarias por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces, miren, esos escenarios obviamente podemos evitarlos, podemos ser mucho más inteligentes, aprender para poder conducirnos. ¿Alguien más, por favor, que pueda intervenir antes de cerrar? ¿Alguien que tenga alguna cosa para poder reflexionar antes de poder cerrar la charla y respetar también el horario de ustedes, por favor? Nadie. Listo. Ok, no hay ningún conveniente. Bueno, entonces con esta charla de hoy, con este tema de hoy. Quedó muy agradecido la audiencia. Recuerden una vez más lo que les dije al inicio. Las actividades las dejo abiertas hasta el día domingo para que la puedan hacer. La actividad de ayer hasta el domingo, la actividad de hoy hasta el domingo. Por cada clase habrá una actividad pequeña, no grande. Lo que les voy a enviar a hacer a través de esta actividad es un cuadro, ¿no es cierto? Sinóptico, ¿no es cierto? Para que puedan poner las cualidades que debe tener un emprendedor. Les voy a dar algunas opciones de herramientas que pueden utilizar para poder hacer este cuadro sinóptico y es lo único que tendrán que hacer como actividad para poder subir. Voy a enviar el formato, el tema, ahí agregan el cuadrito, ¿no es cierto? O mapa conceptual, ya voy a buscar lo más eficiente y pueden subir esta actividad hasta el día domingo. Voy ahí a poner las herramientas que podrán utilizar o a su vez alguna misma herramienta que esté incluida en lo que es Word. Eso es lo que quiero mencionarles. Por favor, hagan todas las actividades, cumplan con enviar. Estimada Karina Costa, envíeme lo que les solicité para poder remitir al grupo, ¿ya? Por favor, porque muchos de ustedes de pronto no están familiarizados con lo que es Classroom. Ahí hay que subir de forma correcta el deber. Si ustedes no entregan bien, a mí me parece como que no enviaron. Hay que dar como un doble clic. Yo no tengo la parte visual desde lo que son estudiantes, yo tengo otra parte, ¿no es cierto?, de lo que es como docente. Entonces hay que dar como doble clic hasta que quede súper enviada la tarea. Si no se les está enviando la tarea es porque tienen lleno el Drive, ¿no es cierto? Tienen lleno eso y no van a poder subir la actividad. Entonces, suban bien la actividad, hagan correctamente, hasta el día domingo tienen plazo, no hay pretexto, porque no todo el día se les está yendo la luz. Entonces, así vamos a trabajar todos los días. Muy agradecido por la audiencia, por la asistencia. Mañana nos encontraremos con un nuevo tema para seguir abordando cosas importantes que nos enseñarán a ser mejores emprendedores, mejores seres humanos, mejores empleados o tener los mejores ideales para poder ser fructíferos a la sociedad. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Buenas noches, Inge. Hasta mañana.